Hola mis amigos, ¿cómo están? Soy Kijan López. Soy programador desde hace más de 11 años y les quiero compartir mi experiencia en este canal. Por favor, si no estás suscrito, empieza a seguirme porque este no es el primer video. En este video vamos a hacer una presentación de programación desde cero. No tienes que tener ninguna experiencia ni conocimientos en computadoras ni nada similar. Vamos a explicar desde lo más básico, desde lo que es la arquitectura del computador hasta lo que es un lenguaje de programación, y vamos a empezar a ver sintaxis de un lenguaje. En este video comenzaremos a utilizar C++, ya que este es un lenguaje de bajo nivel y ayuda a comprender mucho la lógica de la programación. Esto es debido a que es un lenguaje de sintaxis clásica fuertemente tipeado. Próximamente les explicaré qué significa fuertemente tipeado. Y además provee un mayor control de la memoria, ya que los lenguajes de alto nivel que están actualmente, como lo son JavaScript y otros lenguajes de programación como Python, el manejo de la memoria es bastante de muy alto nivel y el programador no tiene un control completo sobre el uso de la memoria, cosa que sí permite C++. Y este es un tutorial, una guía para que entiendan cómo manipular la memoria, cómo el sistema operativo maneja la memoria y los recursos. Entonces, sin perder tiempo, iniciemos. Este va a ser el tema que vamos a tratar. Vamos a iniciar con conceptos básicos de hardware, tipo de memoria que tiene un computador, conceptos básicos del sistema operativo, que es un lenguaje de programación, que significa cuando un lenguaje es compilado o interpretado, cómo medimos el tamaño de los datos de memoria, cómo se carga y lee nuestro algoritmo en la memoria del computador, y finalizaremos estudiando un poco el lenguaje de C++ sobre esos tipos de datos, el tamaño que ocupan estos datos de memoria, cómo que son las estructuras condicionales, ciclos, y vamos a tratar un poco el tema de los arreglos y los apuntadores, ya que con arreglos y apuntadores vamos a entender mucho mejor cómo se manipula la memoria de nuestros programas. Conceptos básicos de hardware. Bueno, un hardware, como todos muchos ya deben saber, es la parte física o tangible de la computadora. Existen dos tipos, los externos y los internos. Los externos son los que básicamente podemos tocar nosotros comúnmente todos los días, lo que vendría siendo la pantalla, el teclado, mouse, etc. Y las partes internas, que son el CPU, la memoria y otros tipos de equipos como lo que es el disco duro, fuentes de poder, etc. Nuestras computadoras internamente se basan en un enfoque de Bob Newman. Es un autor que propuso esta arquitectura hace muchos años, aunque haya tenido muchos cambios en el tiempo y ha sido mejorada. Él plantea que una arquitectura internamente, lo que vendría siendo los componentes electrónicos de nuestra computadora, se basa en una memoria, en una unidad central de procesos que vendría siendo el CPU. Internamente esta unidad central de procesos contiene una unidad de control, que es la encargada de mantener el control de la ejecución de nuestros algoritmos, una unidad aritmético-lógica, que vendría siendo la ALU, que esta vendría encargada de toda la parte de cálculo de expresiones matemáticas y lógicas, y además maneja una memoria internamente llamada registros, y también los procesadores modernos tienen otra memoria llamada memoria caché. A su vez, todas las computadoras poseen una unidad de entrada y salida que vendría encargada de toda la parte de escrituras en disco duro, de dispositivos externos y etcétera, como lecturas de mouse, teclados y otros componentes. Como pueden ver en esta gráfica, la memoria vendría siendo esta vendría siendo la memoria principal, que vendría siendo la memoria RAM, la que todos conocen como memoria RAM. También hay otra memoria llamada memoria virtual, que no está en la gráfica, ya que esta se encuentra internamente en un disco duro, o sea, está incluida dentro de dispositivos de entrada y salida. Después tenemos aquí el CPU. Estas líneas que ustedes ven aquí de diversos colores vendrían siendo los buses. Hay tres tipos de buses: los buses de datos, que es por donde pasan nuestros datos que se guardan en una unidad de disco duro o en nuestra memoria. Pueden ser números, palabras, oraciones, gráficos, imágenes, etc. El bus de direcciones, que es utilizado para referenciar una posición en una memoria. Es decir, si yo quiero obtener un dato ubicado en cierta posición de la memoria, toda esa transmisión de datos de direcciones se transmiten por el bus de dirección. Y el bus de control, que es el encargado de seguir secuencias de algoritmos. Internamente nuestro CPU mantiene un reloj. Estos relojes se miden en hercios,
Por lo general, ahorita los procesadores modernos se hablan de gigahertz, que vendría siendo prácticamente la cantidad de instrucciones que pueden ejecutar en un segundo. Internamente, nuestra CPU tiene una memoria llamada registros, pero a la vez también los procesadores modernos manejan una memoria llamada memoria caché. Estas memorias son de poco tamaño, que por eso que las solemos ver cuando las comparamos, que son megabytes, no hablan ni siquiera de gigabytes, por su tamaño tan pequeño que tienen. La ventaja de esto es que, bueno, como les dije, es una memoria muy rápida, aunque es de bajo almacenamiento, pero se encuentra en nuestro CPU, ya que por estar tan cerca del CPU se puede acceder a información muy rápida y se pueden obtener cálculos muy eficientemente. Los tipos de memoria, como ya les comenté, vendrían siendo registro, la memoria caché, la memoria RAM y la memoria virtual, que les dije que estaba en un dispositivo de entrada salida que vendría siendo nuestro disco duro. Estas memorias ustedes las suelen ver expresadas como en una pirámide. ¿Por qué? Porque primero comenzamos con los registros, que es la memoria más pequeña que tiene nuestra computadora, pero es la más rápida y la más veloz. Después le sigue la memoria caché, que es una memoria de mayor tamaño, pero igual se expresa en megabytes, por su tamaño pequeño que tiene, pero sigue siendo una memoria extremadamente rápida. No tanto como los registros, pero sigue siendo muy rápida. Después le sigue la memoria RAM, que ya aquí la velocidad baja significativamente respecto a la memoria caché. Pero ya aquí podemos hablar de memorias expresadas en gigabytes. Ya pues común ver computadoras de 4 8 gigabytes y posiblemente en el tiempo veamos más común memorias de 16 gigabytes en adelante. Y por último tenemos la memoria virtual, que ya es una memoria muy lenta, extremadamente lenta, que se encuentra en nuestro disco duro. Esta es una memoria que es virtualizada, es una memoria RAM, el sistema operativo la maneja como una memoria RAM adicional, solo que la utiliza como último recurso por lo lento que es. Entonces él va a preferir siempre utilizar la memoria RAM para almacenar todos los datos necesarios para su ejecución. En el caso de que la memoria RAM no sea suficiente, que él empiece a utilizar los recursos de la memoria virtual. Ahora, continuemos. ¿Qué vendría siendo un programa? Un programa es un conjunto de instrucciones que el CPU va ejecutando uno por uno hasta que el mismo finaliza. Estas instrucciones pueden ser acceder a un dato en la memoria o modificarlo, leer datos o escribir datos en un disco duro o en un dispositivo de entrada y salida cualquiera, resolver expresiones aritméticas o lógicas, enviar información a la pantalla, leer información introducida por teclado, mouse, etc. Cabe destacar que para crear un programa se requiere de un lenguaje de programación, que estos lenguajes de programación luego son compilados o interpretados. ¿Qué significa que sean compilados o interpretados? Bueno, eso lo van a saber pronto. Ahorita vamos a hablar de esto. Primero vamos a explicar qué es un sistema operativo. Un sistema operativo es un conjunto de programas que se mantienen en ejecución desde que el computador enciende. A lo que ustedes encienden la computadora, normalmente que están acostumbrados a ver un logotipo de un sistema operativo llamando Windows o Linux o Mac, dependiendo cuál de los tres equipos estén utilizando. Son los tres más famosos. Dentro de Linux vemos sistemas operativos como Ubuntu, que es uno de los más famosos utilizados actualmente, pero hay muchísimas versiones de sistemas operativos basados en Linux. Ahora, ¿qué se encargan estos sistemas operativos? Bueno, básicamente ellos se encargan de administrar los recursos que consume cada programa, tales como acceder a la memoria, qué tanto tiempo puede utilizar el CPU, entre otras cosas. Y bueno, como bien sabemos, también existen otros sistemas operativos, los tres que nombré no son los más famosos. Los teléfonos móviles, por ejemplo, también utilizan sistemas operativos. Ahí podemos ver el sistema operativo basado en Android. Es uno de los más famosos. También tenemos el iPhone con el iOS. También tenemos otros sistemas operativos como es el Chromium o el Chrome OS, que básicamente es un sistema operativo creado por Google para equipos de bajo rendimiento, laptops de bajo rendimiento, para utilizarlos en casa o en oficina. Y bueno, también hay otros sistemas operativos que ya no son tan utilizados como lo es el Unix y el Solaris. Como programador, nosotros necesitamos saber qué es una terminal del sistema operativo. Un terminal del sistema operativo o una consola, también la llamamos consola, es un programa adicional que incluye todos los sistemas operativos que es utilizado para enviarle comandos y ejecutar instrucciones o otros programas. Por ejemplo, en Linux tenemos varios terminales que llamamos Bash, CSH y tenemos Shell y entre otras cosas. En Windows lo más común es uno llamado CMD y el otro que es el más moderno, que es el que se está empezando a utilizar más actualmente, que es PowerShell. Básicamente estos terminales nos permiten enviar comandos, así como te lo acabo de decir. Si ustedes lo buscan en Windows, en su barra de inicio escriben CMD, van a ver una terminal
verán como esta. Y si escriben PowerShell, verán una terminal como esta. En esta van a ver solamente un texto y va a dar una opción donde les va a permitir escribir comandos. Pueden escribir cualquier cosa y se van a dar cuenta que va a aparecer en la terminal, y para enviarle la instrucción al sistema operativo basta con pisar la tecla Enter y el sistema operativo va a leer su instrucción y le va a ejecutar. Bueno, entremos en materia. ¿Qué son los lenguajes de programación? Bueno, es un sistema estructurado diseñado prácticamente para que los humanos puedan comunicarse con las computadoras. Pero ¿qué pasa? Estos lenguajes como tal directamente no los entienden las computadoras. Se necesita pasar por un proceso de traducción. Estos se suelen dividir en dos tipos, en compiladores e interpretados. También hay sistemas híbridos que utilizan las ventajas de los dos, como por ejemplo el lenguaje Java. El lenguaje Java es un compilador que tiene un lenguaje intermedio que no es el lenguaje que entiende la computadora, pero es un lenguaje más eficiente para poder hacer que la computadora los entienda. Hablemos un poco de lo que son los lenguajes compilados. Estos lenguajes pasan a ser traducidos a un archivo binario. Como bien sabemos, quizás algunos no lo saben, pero los archivos binarios son archivos que contienen elementos que solo son 0 y 1. Básicamente eso es lo que va a entender la computadora, no entiende otra cosa. Entonces los compiladores básicamente lo que hacen es traducir nuestro lenguaje que entendemos nosotros los humanos a un lenguaje binario que se le da a entender la máquina. Si nosotros intentamos leer ese archivo binario no lo vamos a entender. Así como nosotros no entendemos el archivo binario, las computadoras tampoco entienden nuestros lenguajes de alto nivel, como lo son C, C++, Python, etc. Podemos ver más o menos en esta imagen cómo funcionaría. Básicamente aquí tenemos un lenguaje humano y aquí tenemos un lenguaje binario. Y en el medio tenemos un compilador, básicamente es el que se encarga de traducir esto a un lenguaje binario. Tenemos el archivo binario que luego se pasa al CPU, y el CPU se encarga de leer instrucción por instrucción hasta que termina de leerlo completamente y lo finaliza. Ahora, ¿qué son los lenguajes interpretados? Bueno, un lenguaje interpretado no tiene un compilador, sino que es un software adicional o un programa que se ejecuta inicialmente y va leyendo instrucción por instrucción y se lo va traduciendo al CPU. Básicamente aquí tenemos, por ejemplo, un lenguaje hecho en Python, y tenemos por lo general los lenguajes interpretados no se compilan, sino que directamente tienen un botón de iniciar. Cuando ustedes inician estos algoritmos, básicamente lo que hace este inicializador es cargar en nuestra CPU un intérprete, que es básicamente un software del lenguaje. Este software va a agarrar y va a leer una instrucción de nuestro algoritmo y la va a traducir a código binario, pero eso se hace en tiempo real, al instante que ustedes inician el algoritmo. Y luego que ya está en binario, se lo reenvía nuevamente al CPU para que ejecute esa instrucción, que vendría siendo como que el tercer paso. Y luego que ya el CPU procesó esa instrucción, vuelve otra vez al intérprete y le dice que pase a la siguiente instrucción. Nuevamente, él va a leer la siguiente instrucción, la vuelve a traducir a binario y se la envía al CPU para que la procese. Y este ciclo va a ser hasta que termine de leer completamente todo nuestro algoritmo basado en un lenguaje interpretado. Este esquema que ustedes ven aquí es el utilizado en la mayoría de los lenguajes modernos, como lo es JavaScript, Python y cualquier otro que se esté desarrollando actualmente. Ya pocos lenguajes modernos se hacen compilados. Básicamente los lenguajes compilados se suelen basar más que todo en C y en C++. De ahí en adelante la mayoría de los lenguajes ya prácticamente todos son interpretados. ¿Cómo se miden el tamaño de los datos en memoria? Una vez que ya tenemos los datos cargados, nuestro programa ya está compilado en binario o tenemos nuestro intérprete en ejecución, ¿cómo hace las computadoras para medir el espacio o utilizar el espacio, sus recursos, sus gigabytes, por así decirlo, en nuestros programas? Bueno, básicamente la computadora, como todos saben, se maneja en binario. Básicamente el binario es 0 y 1. Esto nosotros le llamamos un byte. Un byte es la unidad mínima de información que maneja la computadora. O es 0 o es 1, ¿no? Más nada, o es verdad o es falso. Eso es lo que entiende una computadora. Entre lo que vendría siendo las dimensiones que manejan los datos de la computadora está el byte, que es lo que más se utiliza. Un byte básicamente es un conjunto de 8 bits, o sea, son 8 bits que están alineados uno tras de otros, y es el mínimo elemento direccionable de una computadora. ¿Qué quiere decir esto? Nuestra memoria principal, nuestra memoria RAM, nuestro caché, nuestros registros tienen bytes. Estos bytes son los que se pueden direccionar. Yo le puedo decir a la computadora, mira, dame la posición 100, y él cuando va a la posición 100 lo que va a obtener es un byte, es decir, 8 bits alineados, y él va a leer esa información como un dato. Esa es la unidad mínima que podemos direccionar en una computadora. Claro,
hay computadoras que usan otros tipos de arquitectura que no los vamos a mencionar ahorita, ya que son computadoras que casi nadie utiliza o son muy obsoletas, o de repente son para usos más dedicados para otro fin, que no vendría al caso para esta guía. Pero es lo común, la vida cotidiana, por lo general se suele saber que un byte es lo mínimo direccionable para una computadora. Es como que lo más común. Ahora, la cantidad de memoria que podemos direccionar físicamente en nuestra computadora va a depender de cuántos bits está diseñada. Eso lo vemos cuando compramos el procesador, que dicen, no, este es un procesador de 64 bits, este es un procesador de 32 bits. Claro, y ahorita ya no existen procesadores de 32 bits. Los que tú puedes comprar ahorita en cualquier tienda son de 64 bits y es básicamente lo único que se consigue. Pero bueno, anteriormente estaban las computadoras de 32 bits, aunque todavía se suelen conseguir computadoras funcionales que trabajan en 32 bits. Bueno, básicamente las computadoras de 32 bits solo pueden direccionar el equivalente a 2 a la 32, donde 32 es la cantidad de bits que está, de la que estamos hablando. Por ejemplo, 32 bits es 2 a la 32. ¿Por qué 2 a la 32? Bueno, porque como sabemos es una base binaria, 0 y 1, por eso tenemos el 2, y ahí es donde sale el 2. Porque solo podemos manejar dos elementos, y 32 porque es la cantidad de bits en la cual trabaja nuestra computadora. Entonces, si te dicen que es una computadora de 32 bits, estamos hablando que puede direccionar hasta 2 a la 32 bytes de memoria. Entonces, estas computadoras de 32 bits solo podían tener memorias principales o memorias RAM de hasta 4 GB. No podíamos tener memorias mayores a esto porque simplemente el sistema operativo no iba a poder apuntar a una dirección superior a la posición que tenemos aquí en pantalla, que es la 4.234 millones. Es decir, una posición por arriba de esa no podríamos direccionarla porque simplemente el CPU no iba a poder. Ahora, ¿qué pasa con las computadoras modernas de 64 bits? Bueno, estas memorias de 64 bits pueden direccionar hasta la posición 2 a la 64. Bueno, ya les expliqué por dónde sale el 2 y el 64. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Que nuestra memoria principal puede llegar a medir hasta 18.000 petabytes. O sea, estamos hablando de una cantidad exabrupta de memoria que obviamente ninguna computadora tiene tanta memoria RAM. Pero bueno, si en algún momento en un futuro llegamos a necesitar una memoria tan extremadamente alta, ya nuestras computadoras van a soportarla. Pero obviamente, como les digo, es prácticamente imposible. Yo creo que ni las computadoras de la NASA ocupan esa cantidad de memoria. Se suele ver computadoras muy avanzadas ya de 120 gigabytes, que es lo que hasta ahorita sé que puede existir en el mercado. Obvio, seguro que ya este video es obsoleto y deben haber memorias mucho más grandes, no sé. Esto cambia todos los días, cada vez hay memorias más elevadas, pero todavía estamos hablando de gigabytes, ni siquiera hemos llegado a los teras. Para llegar a los teras de memoria principal irán a pasar muchos años. Entonces, bueno, ya por ahí, no se preocupen que esto no va a ocurrir de nuevo con la CPU 64 y por lo menos no mientras estemos vivos. Quizás nuestras próximas generaciones sí lleguen a ver memorias en petabytes. Ojalá, no sabemos qué va a pasar con nuestra computadora. Ya quizás más adelante vengan computadoras más avanzadas como las computadoras cuánticas y aquí no, quizás todo esto ya no tendrá sentido en ese momento, pero bueno. En esta época actual nuestras computadoras trabajan en bits y bueno, esto es lo que tenemos actualmente. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos nuestro algoritmo ya compilado o en ejecución en el caso de los lenguajes interpretados, ¿no? Bueno, básicamente lo que va a ocurrir es que cuando nosotros ejecutamos cualquier programa dentro de nuestra computadora, básicamente el sistema operativo lo que va a cargar es nuestro código ya compilado, nuestro binario, lo va a cargar en nuestra memoria RAM. Como ven, aquí tenemos nuestra memoria, donde tenemos en una columna las direcciones y en nuestra otra columna tenemos los datos. Como les dije, estos son datos, cada fila son 8 bits, es lo común. Vamos a enfocarnos directamente siempre en computadoras de 8 bits, que vendría siendo un byte. No vamos a hablar de otras arquitecturas en este video, así que siempre nos vamos a enfocar en esta idea. Entonces, cada fila va a tener una dirección de memoria y un dato de un byte. ¿Qué va a pasar? Bueno, todos estos bits se van a cargar de manera secuencial dentro de nuestra memoria y cada uno va a tener una posición asignada. Esto se va a establecer en el momento que el sistema operativo lo carga en nuestra memoria. Ahora, ¿qué va a pasar? El CPU le va a decir al sistema operativo, mira, este es el programa que tienes que ejecutar, va a arrancar en la posición de memoria número 3. Entonces, el sistema operativo va a ir a esa memoria RAM y se va a traer de la 3 hasta donde pueda, porque no necesariamente se va a traer todo el algoritmo,
ya que si es un programa muy extenso, muy grande, por ejemplo, programas como Word, el mismo Chrome, que bueno, como todos sabemos, el navegador Chrome ocupa una cantidad de memoria exabrupta. Él no se trae toda esa memoria, todo ese programa completo al CPU porque es muy grande. Él se va a traer en un segmento. ¿De qué tamaño? Bueno, lo que él considere. Él usa un sistema de probabilidades. Él va a agarrar el bloque más grande que pueda para que no tenga que ir constantemente a la memoria a traerse los datos, sino que hace un solo viaje de ida y vuelta y se trae la mayor cantidad posible de información que él puede almacenar. Esto es para hacer más eficiente la ejecución del programa. Entonces, él va a nuestra memoria principal, se trae desde la posición 3 hasta donde le quepa y se lo mete dentro de la CPU a una memoria caché. Luego, él va internamente en la memoria caché, va pasando los registros poco a poco y lo va procesando instrucción por instrucción. Entonces, cada instrucción que hace, bueno, de repente una instrucción puede ser un cálculo aritmético, entonces se la va a pasar a la ALU. Si una instrucción dice, no, mira, tienes que buscar un dato dentro del disco duro, entonces él tiene que ir al dispositivo de entrada y salida, buscar ese dato y traérselo. Y así va a hacer. Cada instrucción va a requerir un comando en específico. Ahora, ¿qué hace esa instrucción? Bueno, como ya les dije, leer o escribir, interpretar un evento del mouse, del teclado, cualquier cosa. Luego viene el paso 3, que por ejemplo ya una vez que se sabe que quiere hacer esa instrucción, si requiere un cálculo algorítmico, bueno, se le envía a la unidad ALU, que es la unidad aritmético-lógica, como dije al comienzo. Y si ya al finalizar la instrucción necesita guardar ese dato en algún lado, bueno, si necesita guardarla en una memoria, en un dato que está en la memoria, se lo envía a la memoria RAM y lo guarda. O si requiere enviarla a un dispositivo de entrada y salida, va al dispositivo de entrada y salida y la almacena. O la lee, dependiendo de lo que haga la instrucción. Luego que ya procesa la instrucción, puede pasar a la siguiente instrucción. Ahora, ¿qué pasa? Si de repente ya en la memoria caché ya no tenemos más datos, porque hasta ahí fue donde me entró, entonces ahí no va a pasar el paso 2, sino que vuelve el paso 1, descarta ese bloque que leí inicialmente y pasa al siguiente bloque. Imagínate que al comienzo solo le entraron las primeras 2 instrucciones, entonces el proceso de las 2 instrucciones en la memoria, cuando se le acaban esas 2 instrucciones, tiene que volver a la memoria RAM, descarta esas 2 y vuelve a las siguientes 2, por dar un ejemplo. Entonces ahora se trae las 5 y las 6 y la envía a nuestra memoria caché y las procesa. Y así va a ser infinitamente hasta que termine nuestro algoritmo. Y esto aplica para absolutamente todos los programas, tanto los programas de sistema operativo como los programas que ustedes hagan, va a ser exactamente lo mismo. Ese es el pan de cada día de nuestro CPU. Todos los días va a hacer eso constantemente. Todos los programas hacen eso, pero claro, nosotros nunca lo vamos a notar. Como les dije, las computadoras trabajan en gigahertz. ¿Qué quiere decir esto? Que procesa millones de instrucciones por cada segundo. Entonces, como son tan rápidas, nosotros ni nos damos cuenta de esto. Antes las computadoras que eran más lentas, que no estamos hablando de gigahertz sino de megahertz, sí notaban las lentitudes, el cambio entre procesos era bastante lento, y ahí uno sí como que notaba eso, ¿no? Pero ya en las computadoras más modernas en gigahertz ya obviamente eso es prácticamente ni se nota, pues, son tan rápidas y además que no tienen un procesador, tienen varios procesadores, o sea, tienen varias CPUs, que por lo general estamos hablando de CPUs de 4 núcleos, 8 núcleos, que básicamente lo que hace es todos estos programas, cuando tenemos múltiples programas, cada CPU se va a encargar de un programa, entonces puede manipular hasta 8 programas al mismo tiempo. Eso es básicamente lo que hace cuando una computadora tiene varios procesadores. Entonces, esto lo puede hacer en paralelo, en varios programas a la vez, o sea que podemos tener 4 programas ejecutándose al mismo tiempo instrucciones. Entonces, esa es la ventaja de tener procesadores multinúcleo, que para cada CPU puede ejecutar esto que les acabo de explicar para cada programa al mismo tiempo. O sea, podemos tener 4 programas usando recursos del CPU al mismo tiempo, además a la velocidad que te dice que trabaja el CPU. O sea que estamos hablando de una velocidad grandísima. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, si nuestro programa necesita reservar un espacio en memoria, y yo le digo, mira, necesito un espacio porque tengo que leer del disco duro una imagen. Esta imagen pesa 4 megabytes, la necesito cargar porque la quiero procesar por algún motivo, la quiero enviar al navegador, la quiero enviar a un correo, lo que sea, o la quiero leer para procesarla. De repente quiero agregarle un filtro, como los filtros que tenemos ahora en las cámaras, podemos añadirle filtros a las imágenes. Bueno, yo puedo leer una imagen del disco duro, llevarla a nuestra memoria para procesarla, aplicarle un filtro o lo que sea. ¿Qué ocurre? Yo reservo esa memoria, efectivamente, leo mi imagen y la cargo. Y la proceso y hago todo lo que tengo que hacer con esta imagen. Ahora, una vez que ya yo termine con esta imagen, ¿qué va a ocurrir con ese espacio de memoria? Va a quedar ahí reservado para ese programa. Aun cuando yo no lo utilice, ese espacio va a seguir siendo reservado para nuestro programa. Ahora, ¿cómo se liberaría este espacio? ¿Cómo hace el sistema operativo para entender que ya ese espacio de memoria
que reservó un programa ya no lo necesita. Bueno, ahí tenemos dos formas en las que se suele trabajar. Hay una forma que es sin utilizar el garbage collector, que bueno, vamos a explicarle qué significa primero el garbage collector. Vamos a comenzar con la segunda columna. El garbage collector es básicamente, si lo traducimos al español, un recolector de basura. Esto se suele utilizar casi siempre en el lenguaje interpretado. Yo no creo que exista ni siquiera en el lenguaje compilado, por lo menos a menos que el programador como tal lo diseñe. Esto se suele utilizar directamente en los lenguajes interpretados en la mayoría de las ocasiones. ¿Qué hace este recolector de basura? Básicamente lo que hace es cuando ya nuestro programa utiliza un espacio de memoria que lo reservó, lo utilizó y ya lo deja de utilizar, nuestro garbage collector él va a detectar cuando ya tú no vas a utilizar más ese espacio y lo va a liberar. Es decir, liberar es decirle al sistema operativo, mira, ya este espacio de memoria que te pido ahorita, que eran 4 megabytes, ya no lo voy a utilizar. Libéralo y dáselo a otro programa que lo necesite, o incluso al mismo programa que lo usa en algún momento lo puedo necesitar más adelante y vuelve a pedir otra vez ese espacio de memoria. Entonces es lo que va a pasar es eso, pues básicamente liberar ese espacio y decirle al sistema operativo, mira, ya dispone de este espacio para otro programa. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, el programador no tiene que estarse preocupando de nada de decir, mira, si reservé 1 gigabyte para hacer lo que sea, ya ese espacio que se reservó ahí lo puede, no necesita liberarlo, porque ya saca en algún punto el barra del colector de basura y le dice al sistema operativo, mira, ya libéralo, puedes usarlo, disponer de él. Los contras, bueno, básicamente los contras que tenemos es que ese recolector de basura es básicamente otro software que se ejecuta dentro de nuestro procesador y constantemente está pendiente de cuando nuestro algoritmo ya deja de usar un espacio de memoria para avisar al sistema operativo que ya no lo está usando. Entonces un recurso que va a estar ahí innecesariamente ejecutándose. Bueno, no necesariamente, es necesario, pero quizás no es la manera más eficiente de hacerlo, aunque es la manera más moderna de hacerlo. Es básicamente para ayudar a los programadores actuales a desarrollar software de calidad sin preocuparse mucho por los recursos de la memoria. Aunque igual eso no te exonera, pues de repente tú puedes tener una memoria que estás utilizando indirectamente y el recolector de basura piensa que todavía lo estás utilizando cuando no es así, porque de repente no estás haciéndolo de la manera correcta dependiendo del lenguaje en el que estés trabajando. Así que el recolector de basura tampoco es que hace milagros, pues tienes también sus letras pequeñas que solo tienen que leer dependiendo del lenguaje en el que ustedes se quieran especializar. Ahora, ¿qué pasa en lo común en los lenguajes de bajo nivel como C++? Esto no lo tenemos. Entonces, ¿cuál es los pros de esto? Bueno, nosotros como programadores podemos tener un mayor control de la memoria que utilizamos y liberar. Y bueno, ¿cuál es la contra? Que si nos descuidamos de nuestro algoritmo y no liberamos nuestra memoria, esa memoria va a seguir reservada para nuestro programa hasta el final de los tiempos. Si nuestro algoritmo nunca termina y vamos reservando memoria, en algún punto va a usar toda la memoria de nuestra computadora y el sistema operativo te va a decir, mira, ya, basta, hasta aquí llegaste, ya no te puedo dar más memoria. Entonces pueden pasar cosas como que nuestro programa, como no pudo reservar más memoria, empieza a dar errores, se cierra, empiezan a ocurrir cosas extrañas, ¿no? Y bueno, básicamente tienen que tener mucho en cuenta esto a la hora de programar. Nuestra memoria no es infinita, es limitada, entonces tenemos que saber administrar nuestros recursos. Ahora, vamos a entrar en materia. Vamos a empezar a hablar de C++, o C++. Les voy a explicar un poco la historia. Inicialmente, C++ se iniciaba en lenguaje C. El lenguaje C es con el que se hizo la mayoría de los sistemas operativos, para no decir todos. Básicamente lo que está antes de C++ era ensamblador, que básicamente era hablar lenguaje binario con la máquina directamente. Pero bueno, obviamente ya eso quedó atrás en la historia, ya se suele utilizar C, aunque ensamblador se sigue utilizando, no lo vamos a negar. Pero claro, va demasiado bajo nivel y se suele utilizar más que todo cuando estamos desarrollando sistemas operativos o queremos hacer un cálculo demasiado eficiente. Pero ya eso no lo suele utilizar gente de la NASA, no sé. Pero en fin. El lenguaje C más de que todo es lo que se utiliza cuando queremos llegar a un nivel tan bajo. Ya llegar a ensambladores, ya que queremos llegar a un nivel mucho más bajo todavía, que ya prácticamente hablar binario directamente con la computadora. Que no voy a negarlo, que hay mucha gente que sabe programar y ensamblar y lo hace muy bien, pero bueno, no hay tanto espacio laboral en esa área, a menos que quieras trabajar desarrollando sistemas operativos en específico o desarrollando algoritmos muy de alta eficiencia. Luego del lenguaje C evolucionó a lo que es hoy en día el lenguaje C++, aunque ya ahorita el C++ ha mutado muchísimo hasta el lenguaje
C++11, 14, en fin, que le han hecho mejoras sustanciales a nuestro lenguaje, ¿no? Pero bueno, aquí en este video no vamos a llegar a hablar cosas tan avanzadas, vamos a de lo más básico. Posiblemente hablemos más que todo de lo que es C y ventajas de C++. Obviamente nuestros algoritmos de repente vamos a usar casi siempre C++ con las ventajas que ofrece C, ya que C++ es retrocompatible, es decir, es compatible con las cosas que tiene C. Entonces podemos trabajar en C++ utilizando cosas que ya están en C. Entonces podemos usar las ventajas de uno y la ventaja del otro en nuestro algoritmo, solo que tenemos que tener presente que cuando lo compilemos, si vamos a utilizar cosas de los dos lenguajes, tenemos que compilarlo en el lenguaje de mayor jerarquía, que en este caso vendría en el compilador de C++. Si hacemos algo que está en C++ y utilizamos el compilador de C, nos va a dar errores posiblemente de sintaxis o cosas similares. Entonces, básicamente, nuestros lenguajes en C, este es un ejemplo de un algoritmo en C. Podemos comentar de dos maneras, podemos comentar con doble barra o barra asterisco, podemos hacer comentar de varias líneas si usamos barra asterisco, o si es un comentario de una sola línea, doble barra nada más. Tenemos ahora los include, que son esto, básicamente son librerías. ¿Qué es una librería? Básicamente es otro algoritmo que ya está precompilado y nosotros podemos acceder a ello. Estos algoritmos que ya están precompilados nos trae el lenguaje como tal. ¿Cómo los incluimos? ¿Cómo decimos, mira, quiero utilizar ese lenguaje que ya está precompilado, que ya hace cosas que yo necesito? Bueno, básicamente los incluimos de esta manera. Hacemos include y el nombre de la librería. Los nombres de librería se suelen llamar .h al final, que básicamente el .h lo que te dice es la definición de lo que está incluido dentro de nuestra librería. Luego le sigue lo que son el int main, que bueno, el main vendría siendo una función. Básicamente una función es una estructura, un bloque de código donde este bloque incluye ciertas instrucciones que se van a ejecutar. Nosotros podemos hacer que se ejecute un bloque de código o una función que lo solemos llamar una invocación. Cuando nosotros invocamos, quiere decir que va a buscar ese bloque de instrucciones y la va a ejecutar. Eso se llama una invocación. Entonces hay una función principal que se llama main, que es nuestra invocación inicial. Esa es la que va a buscar el sistema operativo. Cuando nosotros arrancamos un algoritmo, le decimos, mira, carga este programa y ejecuta lo que es lo que hace el sistema operativo. Él va a ir al disco duro, va a cargar todo nuestro algoritmo, lo va a llevar a la memoria RAM. Y luego dentro de nuestra memoria RAM va a buscar dónde está definido el main, nuestra función main. Y una vez que la encuentre, le va a enviar esa dirección de la memoria al CPU y le va a decir, mira, desde aquí tienes que arrancar. Y el sistema operativo va a decir, ok, esta es nuestra primera instrucción, aquí arranca. Sí, bueno, va a la memoria RAM y busca donde comienza main y se la trae. Y la carga en nuestra cacha y empieza a ejecutar las instrucciones como ya les expliqué en el video anterior. Luego tenemos este return. El return básicamente es cuando finaliza el bloque de instrucciones y se consigue el return. Lo que va a decir ahí es que mira, ya terminaste, ya esto es todo lo que vas a ejecutar este bloque de código y nuestro resultado fue tal valor. Ese resultado se lo envía de vuelta a la persona que lo invocó o al ente que lo invocó, mejor dicho. Si fue el sistema operativo el que lo invocó, que es el main, que es el único que me toca invocar el sistema operativo, cuando le retorna un valor 0 le está diciendo, mira, terminé y terminó todo bien, no pasó nada y finalizó correctamente. Yo puedo hacer retornarle otros valores, por ejemplo 1, -1, cualquier otra cosa, pero lo que sea que yo le retorne que sea distinto de 0, él le va a decir al sistema operativo que mira, terminé pero algo no salió bien. ¿Qué va a hacer el sistema operativo con eso? Bueno, prácticamente nunca hace nada, pero es bueno para hacer nosotros pruebas. Por ejemplo, si yo le retorno un valor, yo puedo saber en nuestra terminal, cuando terminó nuestro algoritmo, si finalizó con 0, sabemos que se terminó completamente todo sin problema. Pero si retornó otra cosa, nosotros podemos hacer que retorne cualquier valor numérico y depende del valor numérico que él retorna, cuando la terminal lo obtiene, podemos saber, mira, terminó con un valor de 10. Buscamos en nuestro algoritmo en qué momento termina cuando un valor de 10 y sabemos qué fue lo que ocurrió y qué salió mal. Ocurren otros tipos de errores que retornan otros valores específicos que lo hace el sistema operativo cuando de repente intentas acceder a la memoria que no está autorizada o temas similares. Entonces básicamente él retorna otro tipo de errores, ¿no? Pero nosotros como programadores también le podemos decir qué tipo de errores retornar en algunos escenarios. Ahora explicamos lo que es los tipos de datos y su tamaño de memoria. Como les dije en un comienzo, C y C++ es un lenguaje fuertemente tipeado. ¿Qué quiere decir esto? Que las variables tienen que tener definido su tipo de datos. No se pueden hacer sin definirlo. Por ejemplo, en lenguajes como JavaScript y Python,
tú puedes usar variables sin decir el tipo de datos. El mismo intérprete, a medida que va ejecutando el algoritmo, va detectando qué tipo de datos son cada variable. En el caso de C y C++, no. Estos lenguajes tienes que definir desde un comienzo qué tipo de datos va a almacenar esta variable. Esta tabla que ustedes ven aquí puede variar un poco en tamaños en bits dependiendo de la arquitectura en la que se esté programando. Si es una arquitectura de Windows 32 bits, por lo general se usa esta tabla. Igual que Linux 32 bits, también se usa esta tabla. Pero como les digo, puede variar, pueden haber pequeñas variaciones según la cantidad de bits que soporta tu computadora y el sistema operativo que se esté utilizando. Pero en general, esta tabla es la más común, es la más frecuente, en la que se suele manejar C y C++. Empezamos con el bool, que bool básicamente es un tipo de dato lógico, solo trabaja en C++, no existe en el lenguaje de C, y este ocupa 8 bits, es decir, 1 byte, y solo almacena 0 o 1. El tipo char es para guardar caracteres, va tanto char como unsigned char. El unsigned char básicamente es igual el mismo tipo de dato, almacena caracteres, pero internamente en memoria va de 0 a 255 porque no tiene signo. Y los que tienen signo, que solo se representa con la palabra char, va de menos 128 a 127. Eso sería como que el valor decimal que almacena, pero acuérdense que internamente en la memoria siempre va a haber ceros y unos. Lo que pasa es que para nosotros como persona entenderlo lo manejamos en decimal, la nomenclatura decimal. Después viene lo que vendría siendo el short y el int. El short es un tipo de dato de 16 bits, es decir, usa 4 bytes de memoria y va desde menos 32.000 a 32.000. Si usamos el unsigned short, que es básicamente un short sin signo, va de 0 a 65.000. ¿Por qué pasa esto? Porque un bit se usa para definir el signo del elemento. Y después vendría siendo representado el entero decimal, es decir, sin la parte decimal. No hablamos de, por ejemplo, si es 3,14, solo nos quedamos con 3. En int es un entero, es la parte entera, sin decimales. Entonces, ocurre lo mismo aquí, la diferencia es que el int usa 32 bits, es decir, 4 bytes de la memoria, y dependiendo si es sin signo, va de la 0 a la cuadrita y para los 4.000 millones, y con signo va de menos 2.000 millones a 2.000 millones. Después vendrían siendo los long. Los long vendrían siendo ya elementos de 64 bits, igual enteros, sin la parte decimal. Y bueno, y aquí vemos números estratosféricos de 18 decimales, deditos de precisión. Bueno, y como ven, usa 64 bits. Después vendríamos con los float y los double. Estos sí ya son representaciones decimales, es decir, podemos guardar un número como 3.14. ¿Cuál es la diferencia entre float y double? Bueno, en double podemos usar hasta 15 dígitos y en float solo podemos usar 6 dígitos. Entonces tenemos mayor precisión si usamos double. Esto va a depender ya de lo que queramos resolver, si usamos uno o el otro. Por lo general el float es suficiente, pero a veces se requiere usar más dígitos, entonces se utiliza el double. Ahora, ¿cómo hacemos para reservar espacio de memoria utilizando variables? Una variable, como en la matemática tenemos también x, y, z. En nuestros algoritmos también podemos definir variables y le podemos poner el nombre que queramos, x, y, z, o una palabra. Por lo general se usan palabras que están relacionadas al tipo, a lo que se va a almacenar ahí. Por ejemplo, una edad, un sueldo, un sexo, un nombre, un apellido, lo que sea. Le ponemos el nombre que es referente a la variable. Por ejemplo, si queremos guardar la edad de una persona, utilizamos la palabra edad como nombre de variable. Y en nuestro lenguaje C, anticipado llevaría el tipo de dato. Por ejemplo, si queremos reservar una edad, como edad es un tipo de dato entero decimal, usamos solamente int, que es el tipo de dato que les comenté aquí, int. Y como sabemos la edad no llega a números tan altos, podríamos incluso usar un unsigned char que va de 0 a 255, como representar una edad humana dentro de ese rango, pero bueno. Nosotros utilizamos por lo general int, aunque si estemos reservando más memoria de lo necesario, es lo que se suele utilizar. Podemos asignarle de una vez un valor al momento que nosotros reservamos la memoria. Podemos decirle, mira, reserva una memoria de 4 bytes, que vendría siendo para el espacio de memoria que necesitamos para almacenar un entero, que es un int, que lo vemos aquí, 32 bits son 4 bytes. Entonces necesitamos 4 bytes para una variable llamada edad. Básicamente lo que le va a decir al sistema operativo, mira, resérvame 4 bytes para yo meter 30. Es un número muy pequeño, pero bueno, lo va a reservar sus 4 bytes completos, va a usar 4 direcciones en la memoria
para almacenar el 30. Eso es básicamente lo que estamos diciéndole a nuestro sistema operativo y a nuestro CPU que haga. Podemos también definir variables sin inicializar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema operativo? Él va a agarrar y le va a decir, me resérvame 4 espacios de memoria, 4 direcciones de memoria y lo vas a llamar sueldo a ese espacio de memoria. Pero no le pongas nada, no le pongas ningún valor. Él va a ir a la memoria, va a reservar esos 4 espacios y lo va a dejar ahí. ¿Qué suele pasar en lenguajes como C? Ese espacio de memoria, cuando tú no lo inicializas, puede tener basura. ¿Qué quiere decir con basura? Si ese espacio lo utilizó otro programa y no lo liberó, no lo limpió, ese espacio de memoria va a tener un valor aleatorio, por así decirlo. Entonces puede venirnos cualquier cosa. Así que es bueno inicializar nuestras variables de algún modo o garantizar que va a ser inicializada antes de empezar a leerla. Porque si no, si lo leemos directamente, podemos tener valores falsos, no son reales. O lo inicializamos en un valor constante, un 0 o algo así, o lo dejamos así, como está aquí, pero consciente de que en algún punto tienen que inicializarlo dentro de nuestro algoritmo, si no va a ocurrir el caso en el que tengan valores falsos estos datos, porque no están inicializados. Por ejemplo, este es un sexo de masculino o femenino, es un tipo de dato char, podemos asignarle M, que es masculino, F si es femenino, si es otra cosa como... no sé, lo que ustedes quieran poner allí lo pueden poner. Después tenemos el tipo de dato const char, que no lo vimos en la tabla anterior porque esto vendría siendo como un apuntador de memoria. Que le estoy diciendo que es un bloque de memoria que es de tipo carácter, donde va a tener varios caracteres ahí. Entonces, él lo que va a usar es, va a leer primero cuántos caracteres necesito almacenar. Por ejemplo, va a leer cuántas letras tiene toda esta palabra y va a reservar en memoria esa cantidad de espacio. Una vez que yo sepa que cuánto tiene, va a decirle al sistema operativo, mira, resérvame esta cantidad de espacio que voy a almacenar todo esto. Entonces, básicamente, como esto es una cadena de caracteres, una cadena de tipo char, porque eso es lo que le estoy diciendo aquí, que es una cadena de tipo char, él va a agarrar y va a decir que cada letra es un byte, porque si lo vamos a la tabla anterior, tenemos que un char es 8 bits. O sea, un byte, una dirección de memoria. Entonces va a reservar una dirección de memoria para cada letra de la cadena. Una vez que sepa cuántos caracteres tiene nuestra cadena, él va a decir que esta variable string va a empezar donde comienza la letra T, pero no te dice dónde termina. ¿Cómo sabe una computadora cuándo termina este bloque de memoria? Porque él solo sabe que es T y el T mide un byte, pero él va a seguir leyendo una letra tras letra hasta que se consigue el final. ¿Cuál vendría siendo el valor final? Aquí no lo ven, pero el valor final de una cadena de caracteres es un tipo de dato char también que es invisible para el ojo humano, porque esta cadena de caracteres char tiene un valor específico que es 0. Es decir, él va a reservar un byte y le va a agregar todos los bits en 0. Es decir, 8 bits van a estar consecutivamente en 0. No en 1 ni nada, sino en 0. Entonces, cuando él lee toda esta cadena de caracteres y se consigue un byte donde todos sus bits son 0, entonces él ya sabe que ahí termina ese bloque de memoria. Bueno, una expresión lógica es algo que termina en verdadero o falso. Algo es verdad o algo es falso. Es decir, una edad superior a 30. Es decir, él lee una variable y si esa variable es superior a 30, entonces esa expresión lógica me va a decir que es verdad. Ahora, si esa edad no es superior a 30, entonces ese resultado de la expresión lógica va a ser falso. ¿Quién se encarga de calcular esto? Como ya les dije, la unidad aritmético-lógica, donde la parte lógica vendría siendo lo que es el cálculo de cosas como esta, verdadero o falso. Entonces, como ya les comenté, en C++ se integró el tipo de dato bool, que no existía en C. Si ustedes usan el compilador C, bool no lo va a reconocer como un tipo de dato. Eso solo funciona en C++. El bool, como ya les dije, usa un solo byte y puede almacenar 1 o 0. O también hay una palabra reservada del lenguaje que es true o false para que los programadores lo asimilen mejor, donde el true es verdad y false es falso. Los operadores lógicos, ¿cuáles son los operadores lógicos que soporta nuestro lenguaje C? Y C++, los dos, compatible con ambos lenguajes. Está el mayor que, el mayor igual, el menor igual y el doble igual. El doble igual es para comparar si una cosa es idénticamente igual a otra. Luego está el operador y el operador o, donde el operador y se usa doble ampersand y el operador o se usa doble barra. Entonces, si yo puedo decir esta expresión lógica que está aquí,
Yo puedo definir si una persona es un jefe, si su edad es superior a los 40 y es de sexo masculino. Es un poco machista el ejemplo, pero bueno, estamos en una clase didáctica, la idea es que entiendan los objetivos. Obviamente, espero que no haya problemas con esto, pero es un ejemplo bastante machista. Entonces, ¿qué quiere decir este ejemplo? Que es una persona que sea superior a los 40 años y sea hombre, es un jefe. Así de simple. O, aquí viene diciendo, o que tenga un sueldo superior a los 1000, no sé. Supongamos que estamos hablando de dólares, supongamos que si esa persona tiene $1000 o más de sueldo, o es un hombre y tiene más de 40 años, entonces podemos decir que esa persona es un jefe. Entonces, toda esta expresión que está aquí va a terminar en verdadero. Ahora, ¿qué pasa si tengo menos de 40, pero si tengo un sueldo de $1500? Como tenemos el operador o aquí, entonces, ¿qué significa el o? Si ocurre esto o ocurre esto, esta expresión va a ser verdad. Entonces, si así me haya dado falso esto, pero si esto me dio verdadero, toda esta expresión da verdad. O viceversa, si esta expresión dio verdadero y esta dio falso, ya con que esta haya dado verdadero, toda la expresión es verdad. Eso es básicamente lo que hace la unidad aritmética, lógica del CPU, más específicamente la parte lógica. Hay una materia en las universidades que se llama discretas, matemáticas discretas, donde ustedes pueden aprender muchísimo sobre expresiones lógicas y pueden incluso buscar videos en el mismo YouTube. De repente yo más adelante hago un video solo de la parte lógica, haciendo muchos ejemplos referentes a cómo utilizar la parte lógica de la programación, y próximamente lo estaré publicando en el canal, aunque pueden ahorita buscar mismo en YouTube y pueden encontrar otros videos relacionados al tema, como buscarlo como expresiones lógicas, matemáticas discretas o discretas directamente, y van a conseguir muchísimos ejemplos de cómo utilizar operaciones lógicas que nuestra computadora por lo general va a entender también de la misma manera. Las expresiones aritméticas, ¿cómo se manejan en C o en C++? Bueno, las expresiones aritméticas, creo que no está de más decir, son expresiones matemáticas, básicamente calcular una multiplicación, una división o por cálculos mucho más complejos, una ecuación completamente. Puede ser, por ejemplo, 3 por 50 entre 10 y cosas así, pues todo lo que ustedes quieran imaginarse. Eso lo calcula también la unidad aritmética lógica. Las operaciones que pueden soportarse en C++, bueno, la suma y la resta y la multiplicación, división, y el porcentaje, no estamos hablando de porcentaje. No es para calcular porcentaje. El porcentaje se usa en C++ para cálculos de resto. ¿Qué es un resto? Bueno, básicamente, si ustedes dividen 5 entre 2, si ustedes dividen 5 entre 2 les va a dar 2 puntos algo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hace la computadora? Si ustedes trabajan en los números enteros, la parte entera de los números, no sin usar float ni double, si utilizamos por ejemplo int, él va a ser 5 entre 2. Si hacemos esa división va a resultar 2 y toda la parte decimal la va a ignorar totalmente, no la va a almacenar. Esos datos se pierden. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, podemos utilizar el resto. El resto se utiliza con el porcentaje. Si yo hacemos 5 porcentaje 2, ¿qué va a hacer? Él va a dividir 5 entre 2, pero no se va a quedar con la parte resultante de la división. Va a quedar con lo que faltó por dividir. Es decir, si nosotros dividimos 5 entre 2, matemáticamente hablamos, vamos a tener 5 dividido por 2, va a quedar 2 por 2, 4. Pongo mi 4, entonces 5 menos 4, restándolo, queda 1. Ese 1 es lo que va a retornar el módulo, que es el resto. El resto también se le dice módulo en la programación, se lo pueden encontrar en la literatura de las dos, expresado de las dos formas, resto o módulo. El resto o módulo es eso, pues lo que quedó de dividir. En este caso de 5 entre 4 va a quedar 1, entonces si yo hago resultado igual a 5 módulo 2, entonces va a quedar 1, porque es lo que queda de la división. De alguna manera podemos rescatar los datos que no se pueden obtener. Hay otros operadores más complicados como el seno, coseno, potenciaciones, etcétera, que están en una librería. En el caso de C, están en la librería mat.h, y si utilizamos C++, está en una librería llamada cmat. Básicamente ahí es donde podemos ver funciones tipo seno, coseno, tangente, cotangente, todo esto que ya son algoritmos mucho más complejos. Pueden investigar en internet cómo utilizar esos métodos si necesitan usar estos lenguajes para aplicar un método matemático más complejo. Y bueno, por ejemplo, lo que más se utiliza por ejemplo es el POW, que es la potenciación, que en este ejemplo lo ven aquí como POW. Podemos reservar una variable de tipo decimal producto, asignarle 1000, por ejemplo, un IVA, que es un impuesto. En este caso estamos hablando de 16% de impuesto.
Entonces multiplicamos el precio del producto por 0.16. Bueno, no les expliqué el 0.16, pero es básicamente el 16% de un elemento. Y esto me va a quedar aquí el 16%. Entonces el total que vendría siendo el producto más el IVA. Entonces lo que costó el producto más el impuesto. Y ahí es donde tenemos el valor total de este producto con el impuesto. Ahora, por ejemplo, si queremos calcular el área de un círculo, entonces 3.14 por radio. Esta es una manera de hacerlo. Sabemos que elevar algo al cuadrado, multiplicarlo 2 veces el mismo. Entonces podemos hacerlo de esta manera o utilizando la librería MAT que tiene el POW. Entonces podemos hacer 3.14 por el radio elevado al cuadrado, básicamente. Esto es lo que significa esta expresión que ustedes ven aquí, este algoritmo. Aquí lo que les comenté lo que hace es una invocación a una función que está dentro de nuestra librería. Entonces, lo que hace básicamente es cargar la librería en la memoria, va a buscar donde se definió POW y le va a decir al CPU, mira, desde aquí en adelante le vas a decir a este método que el radio vale lo que sea que haya el resultado de aquí, que sería 120.31, entonces le va a enviar esta posición de memoria a POW y el número 2. Entonces ya sabe que tiene que devolver el número elevado al cuadrado y el resultado de esto lo multiplica por 3.14 y lo va a almacenar en una variable llamada área 2. También tenemos elementos como los paréntesis que también existen en la matemática, también se pueden usar en el algoritmo. Podemos calcular, por ejemplo, el área de un triángulo que es base 4, altura 3. Entonces el área del triángulo vendría siendo base por altura entre paréntesis, porque primero multiplicamos la parte de arriba y lo que dé como resultado lo dividimos entre 2. Y aquí está listo. Ahí vamos a tener el área de ese triángulo. Eso, así como esto, bueno, podemos hacer tantas cosas como quieran. Estos son algoritmos que se calculan en nuestra unidad aritmético-lógica del CPU. Bueno, ahora vengamos con las estructuras condicionales. Las estructuras condicionales, ¿qué son? Son bloques de código que se van a ejecutar solo si se cumple una condición. Por ejemplo, si un bloque de código tiene una expresión lógica atada y esta expresión lógica atada queda en verdad, se ejecuta el bloque de código. Si esta expresión lógica queda en falso, es decir, no es algo que resultó como verdadero, entonces este bloque de código no se va a ejecutar, se va a saltar. El CPU literal cuando vea, esto es falso, ¡pum!, salta al final y sigue su secuencia. Podemos también tener múltiples bloques de código, cada uno va a tener atada una condición y van a estar de manera anidada una debajo de la otra. Si alguna de ellas da verdadero, se ejecuta esa instrucción y todos los demás bloques son omitidos. Y bueno, así también podemos tener otro tipo de estructura, eso va a depender ya del lenguaje en el que estemos trabajando. En C, por ejemplo, tenemos el caso común, el if, que vendría siendo esta expresión que está aquí, donde tenemos inicialmente una serie de instrucciones antes del if. Cuando llegamos al if, evaluamos una expresión lógica que está entre paréntesis. Si esa instrucción lógica queda en verdad, se ejecutan esas instrucciones que están dentro de las dos llaves. Una vez que se terminan esas instrucciones, llega a la línea 5 y continúa todas sus instrucciones. ¿Qué puede ocurrir? Si esta expresión lógica es falsa, entonces al evaluar la línea 2, si esta expresión lógica es falsa, la 3 se salta y continúa de la 5 en adelante. Eso es básicamente lo que hace un if. Podemos tener también un if como un else, que básicamente es lo mismo. Si esta condición queda en verdad, se ejecuta esta instrucción que está en la línea 2. Si no es verdad, se ejecuta la instrucción que está en la línea 4. Siempre va a ocurrir en este caso al menos en una de las dos. Nunca va a dejar de ocurrir ninguna de las dos. Si es verdad, se ejecuta lo que está en la línea 2 y si esto es falso, se ejecuta lo que está en la línea 4. Sea cual sea el caso, una vez que termine uno de los dos bloques, comienza a ejecutar todo lo que venga después de la línea 5. Otra forma de usarlo es teniendo estructuras anidadas, que era lo que les explicaba. Podemos tener múltiples bloques, uno anidado después del otro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Si esta estructura lógica da falsa, salta al siguiente. Si esta da falsa, salta al siguiente. Si ninguna dio verdad, en este caso finaliza y adiós. Si aquí hubiera un else, como en este caso que lo estamos viendo aquí, si en esta estructura anidada se hay un else, si todas estas dieron falsa, se va a ejecutar todo lo que está en el else. Eso es lo que va a ser de diferente. Entonces podemos tener estructuras simples, estructuras con un else y estructuras más complejas. Otra forma de utilizar estructuras condicionales es utilizando el operador ternario. ¿Qué permite hacer el operador ternario? Dada una expresión lógica, si esta queda en verdad o falso, se toma un dato determinado. Es decir, por ejemplo, podemos utilizarlo para inicializar una variable. En este caso, esta variable se va a inicializar de acuerdo a una expresión lógica. Si esta expresión lógica queda en verdad, va a utilizar la inicialización que está definida en esta parte del algoritmo. Si esta expresión lógica queda en falsa, se utiliza lo que está después de los dos puntos.
Ahora veamos este ejemplo práctico, ¿no? Este es un algoritmo que va a definir el sueldo de una persona y el impuesto que tiene que pagar según su edad. Por ejemplo, una persona con 30 años de edad, ¿cuánto debe ganar de sueldo y qué impuestos debe declarar? Bueno, vamos a seguir la secuencia de nuestro algoritmo. Todos los algoritmos van a ejecutar una línea, después otra línea, después otra línea y después otra línea. Es decir, va línea por línea dependiendo de las condiciones que estén atadas, pasa a la siguiente o salta una cierta cantidad de bloques. Por ejemplo, aquí 30. 30 se evalúa en el primer if. 30 es menor que 18, es falso, eso no es verdad. Pasamos al siguiente if. 30 es menor que 30, no, son iguales, no es menor. Por lo tanto, esto también va a dar falso, esto no es verdad. Pasa al siguiente bloque. 30 es menor que 50, efectivamente sí. Este caso sí es verdad. Como es verdad, ok, ingreso mi instrucción, que es lo que dice este bloque de código, que tengo que agarrar a sueldo y asignarle 150 a mi variable que definí aquí como sueldo. Le voy a asignar un valor de 150. Entonces, este espacio de memoria ahora se le va a asignar este número decimal. ¿Y qué va a pasar con lo que está en el else? No se va a ejecutar, ya que hubo una de las instrucciones anteriores que dio verdad. Por lo tanto, este bloque completo se salta. Entonces va a saltar de la línea 2 a la línea 8 y después de la línea 8 salta a la línea 12. ¿Qué dice nuestra línea 12? Básicamente aquí tenemos el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta va definido sobre el sueldo. Entonces yo voy a inicializar esta variable según el sueldo que me quedo. ¿Qué va a pasar? Si mi sueldo es superior a 120, entonces él le va a aplicar un 50% a mi sueldo y eso es lo que voy a pagar yo de impuestos sobre la renta. En caso contrario, le va a aplicar un 20%, que es el 0.2. Entonces el sueldo le implica por 0.2 y el resultado de esto es lo que se le va a asignar al impuesto. Como bien sabemos, ahora sueldo vale 150. Cuando llegue a la línea 12, va a evaluar 150 es mayor que 120, es verdad. Dato en caso afirmativo, entonces aplico lo que está aquí en esta parte, desde el signo de interrogación hasta el 2 puntos. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Qué le voy a devolver yo a mi variable? Bueno, aquí tenemos una operación aritmética. Ven que podemos combinar operaciones aritméticas dentro de las lógicas también. Podemos agarrar a este valor, lo multiplicamos, lo empezamos a unidad aritmético-lógica, él lo resuelve. Una vez que él nos dice el resultado de esa operación, se la enviamos a la dirección de memoria de impuestos sobre la renta y almacenamos el número allí. También podemos tener operaciones aritméticas dentro de las evaluaciones lógicas. Por ejemplo, podemos agarrar edad entre 2 menor que 150. Eso también lo podemos hacer. O sea, el resultado de una expresión aritmética, evaluarla luego con una condicional. Otra cosa que nos permiten todos los lenguajes de programación es imprimir y leer desde una terminal. Por lo general, en las primeras etapas de desarrollo de programación uno comienza utilizando la terminal. Después, cuando uno ya es más adulto, más grande, que ya sabe correr, uno puede ya empezar a hacer interfaces gráficas, páginas web, entre otras cosas. Pero por lo general, para aprender a programar como una persona seria que todos somos, utilizamos una terminal o una consola y utilizamos lenguajes como C, C++. Ya utilizar lenguajes como Java y otros lenguajes que son un poco más complicados como C#, ya es cuando estamos un poquito más conscientes de cómo funcionan las estructuras, que es un ciclo, que es un for, que es un while, que es un if, que eso ya vamos a empezar a hablar un poquito más de eso. Y una vez que uno maneja todos esos conceptos, ya de repente uno puede empezar a hablar de otros lenguajes como Python, Java, JavaScript, lo que sea. Mucha gente aprende a programar en JavaScript directamente y sin saber nada de lo que les estoy explicando. No es tan mal, pero pierdes como noción de cómo funcionan las cosas como les vengo explicando. Pues no conocen las partes técnicas y de cómo funcionan los lenguajes. Por eso es que yo les estoy explicando desde cero, desde la base, cómo hacen los sistemas operativos para entender lo que tú le estás diciendo mediante tu lenguaje de programación. Si tú comienzas a programar ya directamente Python o sé que sea, cualquier otro lenguaje, JavaScript, que ahorita se está volviendo más famoso, entonces pierdes como que la importancia de saber los conceptos básicos, que es bastante importante a la hora de desarrollar software. Bueno, volvamos al tema. ¿Cómo se imprime y lee en la terminal o en la consola, como lo quieres llamar? Existen dos maneras, si usamos C o si usamos C++. Si usamos C, se hace de la manera de la izquierda, y si usamos C++, se hace de la manera derecha. Aunque como les dije, en C++ podemos usar también la sintaxis de C. Así que si estamos trabajando en C++, podemos usar también este método de C. Cualquiera de las dos formas se puede utilizar. Pueden usarlas incluso las dos al mismo tiempo. ¿Qué vamos a hacer? En C, por ejemplo, en C tenemos dos funciones que son
printf y scanf. Printf es para imprimir y scanf es para leer. Printf le va a mostrar un mensaje en la pantalla al usuario y scanf va a leer de lo que tú ingresas por un teclado, como una especie de comando. Le puedes mandar comandos a tu programa y eso los lees con scanf. Básicamente printf lo que recibe es un formato igual que scanf, los dos. ¿Qué es un formato? Es un string con el contenido que tú vas a mostrar. En el contenido pueden haber cosas como porcentaje de, porcentaje S, donde porcentaje de es para imprimir números, porcentaje S es para imprimir string o textos, y también está porcentaje F que es para imprimir números decimales. De todas maneras, el ejemplo de formatos y todo esto de printf y scanf lo voy a dejar en los comentarios para que ustedes lean mejor sobre el tema. Una vez que tú muestras el mensaje, lees el valor. Scanf tiene una peculiaridad. Una vez que tú imprimes el mensaje, quieres leer por teclado en este punto, aquí lo que vas a tener es un formato porcentaje de y la variable donde vas a almacenar ese dato. ¿Qué es lo que recibe esa variable? No recibe la variable directamente, recibe es la dirección de memoria de la variable. Para obtener la dirección de memoria de una variable se le tiene que colocar el símbolo ampersand, como está en este ejemplo. En el caso de C++, es distinto. En C++ tenemos una librería llamada GeoString que nos lleva .h. Las librerías en C++ nos llevan .h, es una peculiaridad que se hizo a partir de C++. En esta librería tenemos que utilizar una palabra reservada del lenguaje que se llama Using Namespace std. Esto es lo que básicamente estamos diciendo, es que en nuestro código se va a utilizar funciones y librerías que están dentro de C++. Una vez que estamos dentro de nuestro método main, aquí ven que tenemos la palabra cout con unas flechas apuntando hacia la izquierda, como que diciéndole este texto lo vas a enviar hacia el terminal. Cout es como que la representación del terminal y eso es lo que significa, pues. Yo me imagino que las personas que desarrollaron el lenguaje C++ tuvo como idea algo así. Y el cin es distinto. El cin apunta hacia el lado derecho, como diciéndole lo que está en la terminal, envíalo a esta variable. Más o menos pueden aprender la sintaxis de esa manera, pues. Ven que en este caso C++ no necesitas enviar la dirección de memoria, simplemente dices la variable donde la quieres almacenar, y en C tienes que decir la dirección de memoria. Es distinto. Y bueno, básicamente le diremos algo simple. Aquí lo que pregunta si la edad es mayor o igual a 18, imprimimos un mensaje, eres mayor de edad, y aquí, si se dan cuenta, tiene doble flecha a la izquierda, el mensaje, doble flecha a la izquierda y la variable que yo voy a enviarle a la terminal. Y en C++ lo que tenemos es un formato que tienen aquí el string, y dentro del string tenemos el porcentaje de y un punto al final, es decir, lo que básicamente va a ser es, eres mayor de edad, tu edad actual es lo que ya has ingresado en el terminal, y va a poner un punto al final. Está todo dentro de un formato. Y aquí lo tenemos como que lanzar hacia la terminal, como que vas lanzando fracciones de texto a la terminal hasta que armas el mensaje completo. Es como que la diferencia entre uno y el otro. Cualquiera de los dos métodos lo pueden utilizar con el que se sientan más cómodos. En lo peculiar yo suelo utilizar más scanf y printf, pero este también es bastante útil. Pero en general cualquiera de las dos va a hacer su trabajo. Solo tienen que aprender la sintaxis correcta en cada uno y cuáles son sus pros y sus contras y sus letras pequeñas. Cada uno tiene sus letras pequeñas, obviamente. Y eso lo da la experiencia en el campo laboral o en donde sea que ustedes lo estén implementando este lenguaje. Comencemos ahora con ciclos. Ciclos básicamente es hacer que un bloque de código, una vez que llega al final, se repita. Se vuelve a llegar al final y se repita. Básicamente ese es un ciclo, hacer que un bloque de código se repita continuamente. ¿Cuándo vamos a parar? Bueno, ahí es donde otra vez entran las expresiones lógicas. Cuando una expresión lógica queda en verdad o falso, va a terminar sin continuar o no el ciclo. Es decir, no es que llegue al final, si esa condición lógica está en un estado específico, él sabe si sigue, vuelve a repetir el ciclo, o si cuando llega al final ya sale el ciclo y vuelve y continúa su recorrido que tenía anteriormente. En C y en C++, los dos lenguajes, tenemos tres tipos de ciclos. Tenemos el for, el while y el do while. En while es el más simple de todos, es básicamente un while, condición, instrucción. Básicamente el while es mientras una condición lógica esté en verdad, o sea, se va a hablar una expresión lógica, él va a llegar a la línea número 1. Si esa expresión lógica quedó en cierto, él va a ingresar al bloque y lo va a ejecutar completo. Cuando llega al final, cuando llega al número línea 4, vuelve otra vez a la 1 y vuelve a preguntar por esa expresión lógica. Si esa expresión lógica queda en verdad, vuelve a repetir otra vez el ciclo. ¿Qué va a hacer? Cuando vuelva a regresar a la línea 1,
Si esa línea 1, la expresión lógica quedó en falso, ahí te sale y va a continuar después lo que venga de la línea 5 en adelante. En el caso del do while, tenemos que este ciclo se va a ejecutar al menos una vez. Aquí, si se fijan en la entrada, evaluamos la condición. Si esta condición ya en la primera iteración ya es falso, no se va a ejecutar esto, es como que si fuera un if. La diferencia es que si en true, es lo que va a hacer es va a ejecutar todo y vuelve a preguntar por la expresión lógica. Si sigue en true, vuelve a repetir hasta que quede en falso. El do while va primero, entra el do while. El do while lo que va a hacer es va a ejecutar todo el ciclo completo, todo lo que está dentro del bloque del ciclo completo, y al final es que pregunta, mira, ¿esta condición es verdad? Si esa condición es verdad, vuelve otra vez al donde está el do y vuelve a repetir todo. Si esto vuelve a falso, ya no se regresa, sino que sigue su camino. Esa es básicamente la diferencia entre el do while y el while. La primera condición se evalúa al final, así que aquí garantizamos con este tipo de ciclos que se ejecute al menos una vez todas las instrucciones. Aquí no hay garantía que se ejecuten todos al menos una vez, a menos que el programador lo force, por así decirlo, usando alguna expresión lógica que lo haga. Y por último, que deje al final el ciclo for, porque es el más complicado de explicar y entenderlo, porque tiene una sintaxis bastante compleja, ya que se compone de 3 elementos. Cada elemento se divide en punto y coma, como lo ven aquí, punto y coma y punto y coma. El primer elemento se utiliza para inicializar variables. Es como un bloque de instrucciones que vamos a tener al comienzo. Por lo general se usa para inicializar variables, pero aquí se puede desarrollar cualquier tipo de instrucción. Las instrucciones que ustedes quieran. Por lo general aquí se hace declaraciones de variables o se inicializa alguna variable, ya que este primer bloque de código se ejecuta una sola vez y es al comienzo del ciclo. Después no se vuelve a ejecutar. Esta sección del código, la inicialización de variables, a la que yo llamé inicialización de variables, pero realmente es una instrucción que se ejecuta al comienzo, solo se ejecuta una vez, al arrancar el ciclo. Antes de cualquier instrucción, antes de que se ejecute cualquier instrucción, se hace esa instrucción. Como es la primera cosa que se hace, incluso antes de evaluar la condición lógica, por eso se utiliza mucho para inicializar variables. El segundo bloque, que vendría siendo el CL, es la condición lógica. Ahí es la misma condición lógica, funciona igual que la condición lógica del while. Mientras esta condición lógica que en verdad, el ciclo va a seguirse repitiendo. Básicamente esto aquí como que espera el while. Aquí no hay mucha diferencia respecto al while. Ahora aquí tenemos el siguiente sección. Ya aquí tenemos otra vez una sección para colocar una instrucción. ¿Qué hacemos aquí? Por lo general, este se usa para incrementar algún contador o algo para definir cuántas veces se ha ejecutado el ciclo. Podemos poner un contador allí que haga una variable y la incremente en 1. Entonces sabemos que que hagamos un ciclo, sabemos en cuántas veces se ha repetido el ciclo. Por lo general se usa para eso, ya que esa instrucción siempre se va a ejecutar cada vez que el ciclo llega al final. Ahora vamos a explicar de qué trata este ejemplo que tenemos aquí. Imagínense que tenemos una persona que pesa 120 kilos y queremos que rebaje hasta los 55 kilos. Es lo que va a inicializar una variable en 120. Evalúa 120 es mayor que 55, da verdad. Vengo aquí, ubico lo que teníamos en 120, le resto 5 y ahora tenemos 115. Se lo asignamos a esta misma variable, 100 peso. Entonces 115 se lo asignamos a peso, llegamos al final del ciclo y volvemos a evaluar. 115 es mayor que 55, sí, volvemos a hacer lo mismo. 115 menos 110, lo asignamos al peso, volvemos a evaluar. 110 es mayor que 55, sí, y así va a ser, va a ir descontando de 5 en 5. Cuando llegue a 60, evalúa aquí 60 mayor que 55, sí, 60 menos 5, 55. Asigna 55 a peso, evaluamos 55 mayor que 55, falso, listo. Cuando llegamos a la línea 6, peso va a valer 55. Así es como funcionan los ciclos. Ahora, ¿por qué expliqué ciclos? Bueno, porque ahora viene algo muy interesante que son los arreglos. Por lo general los arreglos se recorren con ciclos, ya que tienen varios elementos, entonces uno los suele recorrer con un ciclo. Y lo que más se suele utilizar es el ciclo for por lo general, porque tenemos un índice y podemos ir incrementando y eso nos ayuda a determinar en qué posición del arreglo está. ¿Qué es una posición de arreglo? Bueno, ¿qué es un arreglo? Bueno, básicamente es un bloque de sección de la memoria reservado donde podemos reservar una cantidad finita de elementos de continuo, es decir, uno tras de otro. Entonces yo puedo definir que dame una lista de 20 números enteros. Entonces yo tengo una lista de 20 números enteros reservados en memoria uno tras de otro, básicamente. Reservé una posición de memoria que arranca en la posición 1
Guardo el primer lote, incremento tantos bytes para pasar al siguiente número, guardo los otros lotes y así. O sea, básicamente son 4 bytes. Entonces, en los primeros 4 bytes guardo el número. Salto esos primeros 4 bytes, guardo el segundo número. Salto otros 4 bytes y guardo el siguiente número y así hasta 20 números que yo reservo. Se va de 4 bytes en 4 bytes, voy a ir almacenando cada valor. Y eso es un arreglo. Entonces se suelen recorrer como un arreglo que en los lenguajes de programación, en todos, básicamente creo que no hay ninguno que no lo haga así, inicia en la posición 0. Es decir, si yo quiero mi primer elemento, yo lo puedo referenciar usando el valor 0. Por ejemplo, una inicialización de un arreglo estático, por ejemplo, que yo tengo un arreglo de 4 elementos, que básicamente se define con estas llaves, donde yo voy a poner el valor de 4. Y si se fijan, entonces estoy declarando una variable edades que va a tener 4 elementos. Y se inicializa con esto. Yo coloco entre llaves 20, 18, 10 y 30. Entonces, cada elemento de este arreglo va a tener el primer elemento 20, el siguiente 18, 10 y 30 y así. ¿Qué hace este primer algoritmo? Yo quiero saber si en este algoritmo hay una persona que sea menor de edad. ¿Cómo lo hago? Bueno, vamos a usar un ciclo for para este caso. Si se fijan aquí, uso una variable índice que le asigna 0. Y aquí tengo mi expresión lógica donde el índice es menor que 4. Acuérdense que va desde 0 hasta n-1. Es decir, si yo tengo 4, va a recorrerla desde 0 hasta que el índice llegue a 3. Cuando ya el índice es 3, que salte a 4, va a terminar el ciclo. Por eso se ejecuta, se inicializa en 0 y la condición lógica es que mientras que nuestro índice queda menor que 4, se va a ejecutar nuestro ciclo. Y en aquí iría el incremento. ¿Cómo sería el incremento? Bueno, índice es igual a índice más 1. Básicamente lo que estoy haciendo es a mi variable índice le incremento 1 y se lo vuelvo a almacenar a índice para que cuando se pase el siguiente ciclo vaya incrementando. Con esto recorremos toda la lista. Ahora, ¿cómo hacemos para acceder a un valor dentro de nuestro arreglo? Lo que hacemos es esta edades, otra vez entre llaves, yo le paso la variable que va incrementando la posición. Él va a inicializar en 0. Este incremento se ejecuta al final de cada ciclo, no al comienzo. Así que no es que va a incrementar el comienzo, sino al final. Esas son muchas dudas que tiene la gente. Esto no se ejecuta, lo que está aquí a la derecha no se ejecuta al comienzo, sino al final, después que termina todas las instrucciones. Entonces, yo quiero acceder a la posición en la que está el índice detenido. Si yo arranco en 0, yo busco primero la posición 0. ¿Qué tiene la posición 0? 20. 20. ¿Es menor que 18? Falso. Llega al final del ciclo, incremento en 1, vuelvo a evaluar. 1 es menor que 4, sí, continúo. Ahora tengo 1. La posición 1 que tiene 18. 18 menor que 18, ya les he dicho que no cuando son iguales. Lo menor que estricto, no. Ahora, si quiere decir un menor igual, ahí sí da verdad. Pero como es un menor estricto, 18 no es menor que 18. Vuelve a dar falso, no se ejecuta nada de lo que está aquí. Y vuelvo otra vez. Llega, incrementa otra vez, ahora tengo un 2. Vuelvo a evaluar la condición. 2 menor que 4, sí. Vuelvo aquí, ejecuto. Ahora mi variable 2, que índice 2, busco en la posición 2 de edades, parece que arranca en 0, 0, 1, 2. Ahora el 10. ¿10 es menor que 18? Sí. Tengo una variable, no sé si se dieron cuenta, que se llama existen menores y lo inicialicé en falso. Ahora aquí lo que hago es asignarle un true, un verdadero. Existen menores igual a true, entonces ahora este espacio de memoria va a tener un verdadero. Y aquí tienen algo que no se los expliqué, que es el break. El break es básicamente detener un ciclo en seco. Así esta condición en verdad. Si yo hago un break, esto funciona tanto para for while y do while. Si yo hago un break, es lo que va a hacer es cuando se le encuentre, va a saltar al final. Va a saltar a la línea 2 en este caso. Así le haya quedado esta condición en verdad, o sea, lo que sea, él va a parar en seco ese ciclo. Salto a la línea 12 y equivalúo. Existen menores, como digo, ¿verdad? Ya que lo cambiamos aquí a verdad antes de detener el ciclo, a pesar de que lo inicializamos en falso, aquí cambió a verdad cuando se encontró el 10. Ahora va a ejecutar las instrucciones que ustedes hayan ingresado en la línea 13. Aquí de repente podemos mostrar un mensaje, sí, mira, existen menores de edad dentro de esta lista. Otro ejemplo que tenemos en este lado derecho es básicamente obtener cuál de las edades que yo tengo en la lista es el valor más chico. La única manera de saberlo es recorrerlos todos y saber de todos los elementos cuál es el valor que tiene un menor número. Este es un ejemplo en el cual yo puedo jugar un poquito con los índices. Yo en este caso puedo asumir que el primer valor es el más pequeño de todos, en un inicio, como para inicializar la palabra menores. Entonces yo puedo asumir desde un comienzo que el número menor es el 20, pero vamos a ver si es verdad, quizás no es cierto.
¿Qué hago? Vuelvo a hacer un ciclo, pero si se fijan, aquí lo arranqué en 0 y aquí lo arranqué en 1. ¿Por qué? Porque el 0 ya lo tiene esta variable. Entonces arranqué en 1 igual hasta menor que 4 y aquí el índice igual, incremento. ¿Qué va a hacer en la primera iteración? Menor va a valer 4 porque fue lo que yo hice en la inicialización de esta variable. Arrancó mi primera iteración del ciclo con un índice en 1 y veo menor es mayor que lo que está en la posición 1, es decir, si lo que está aquí 20, que efectivamente es 20 y este es 18, porque ahora está aquí en la posición 1 del índice, 20 es mayor que 18, sí. ¿Qué quiere decir esto? Que encontré un número más pequeño que el que tenía anteriormente. Ok, como este número es más pequeño, yo tengo que reemplazarlo porque ya 20 no es el mayor, es 18. Le asigno 18 menor, llego al final del ciclo, vuelvo a comenzar, incremento el ciclo en 1. Ahora mi índice va a valer 2. ¿Qué hay en la posición 2? Un 10. ¿Y que tengo en mi posición menor? Un 18 ahora porque ese es el número más pequeño que encontré. Entonces voy a volver a preguntar, ¿18 es mayor que 10? Sí, es verdad, nos volvimos a encontrar otro número más pequeño que el que ya habíamos encontrado. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Pues vamos a traer lo mismo, le asigno 10 a mi variable menor y vuelvo a comenzar el ciclo. Ahora el índice va a valer 3 cuando incremento aquí. ¿Qué hay en la posición 3? Un valor ya 30. Ahora evalúo, ¿10 es mayor que 30? Falso. No se va a ejecutar esta instrucción. Vuelvo aquí, incremento 3 más 1, 4 y se lo asigno índice. 4 es mayor que 4, falso. Como es falso, el for se detiene y ya no hace más nada. Ahora, desde la línea 11 en adelante, yo voy a tener en la variable menor la edad de menor valor, que es el número 10. Así que aquí en adelante ya yo sé que el número menor de toda esa lista es el 10. Esa es una de las utilidades que le podemos dar a los ciclos y a los arreglos. Ahora entramos en la materia de los apuntadores. Ya este sería el último punto que vamos a manejar en este video, que he hecho bastante largo, lo acepto, pero quería hacer un primer video bastante completo explicando de lo más básico hasta lo más o menos complejo, lo que es respecto a todo lo que es manipulación de variables y memoria. Entonces por eso se hizo un poco largo. Espero que lo hayan visto completo y no haya sido aburrido para ustedes. He tratado de hacer mi mejor esfuerzo en que no fuera tan aburrido. Ahora, ¿qué son los apuntadores? Bueno, básicamente un apuntador es un tipo de variable dentro de nuestro lenguaje que permite apuntar hacia una dirección de memoria específico. Tenemos que tener en cuenta que estos apuntadores pueden apuntar realmente a cualquier dirección de memoria, incluso fuera de la memoria asignada, pero ¿qué va a pasar cuando nosotros intentemos acceder a esa ubicación para obtener los datos que están ahí? El sistema operativo va a arrojarnos un error de tipo violación de segmento. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú intentas acceder a una memoria que no fue reservada para ti, el sistema operativo lo va a detectar y te va a cerrar tu programa, o posiblemente te lance algún tipo de aviso y te diga, mira, no, olvídate, no vas a poder acceder ahí. Puedes validarlo o simplemente tu programa puede cerrarse. Pues. Por lo general uno no lo hace de manera inconsciente, por así decirlo. Y ese tipo de errores de violación de segmento por lo general uno no las maneja, y cuando llega a ocurrir eso, ya es que tienes que revisar dónde fue que intentaste acceder a una memoria que no estaba permitida. Tendrías que revisar todo tu código a ver qué fue lo que ocurrió. Podemos desplazar ese apuntador sumando o restando bytes a su valor inicial, es decir, nosotros le podemos asignar una posición de memoria inicial y podemos incrementar para ir aumentando su posición dentro del algoritmo. ¿Cómo hacemos apuntadores? Esto sí es igual tanto en C como en C++. Eso no hubo cambio entre los dos lenguajes. Por ejemplo, podemos definirlo un apuntador colocando el tipo de datos que el apuntador va a apuntar, valga la redundancia. Si por ejemplo va a apuntar hacia un tipo de dato entero, aquí hay que colar entero porque es un apuntador que va a señalar una dirección de memoria que es entera. Entonces, a este punto yo le asigno en la variable un asterisco igual. Entonces aquí tenemos dos, si se dan cuenta. Tenemos edades y tenemos edad. Y los dos son apuntadores, o sea que vamos a usar dos variables para apuntar a algo en la dirección de memoria. ¿Qué vamos a apuntar? Bueno, vamos a seguir viendo el algoritmo. Tenemos dos variables más que definimos, una n y una i, que estas son variables normales de tipo enter, n y i. Volvemos a mostrar por pasaje que cuántas edades vas a ingresar, que le estamos preguntando aquí al usuario cuántos números de edades queremos ingresar. Básicamente este mismo ejemplo, que aquí tenemos una lista estática y aquí no lo vamos a tener estática, sino que el usuario lo va a ingresar en la terminal. Vamos a armar una lista de tamaño dinámico y adicional la vamos a llenar con valores que el mismo usuario va a ingresar. Es decir, que ejecutemos el algoritmo, va a arrojar resultados diferentes según lo que el usuario haya ingresado por el teclado.
Hay una función dentro de C, que esto sí cambia un poco entre los dos lenguajes, si usamos C o usamos más. En C hay una función llamada malloc, que recibe como parámetro la cantidad de bytes que queremos reservar. Es decir, yo le puedo decir a mi sistema operativo, mira, necesito reservar 50 bytes o 10 bytes, dependiendo. Entonces, yo quiero aquí reservar n elementos, pero n bytes no son. Yo necesito pasarle cuánto mide el byte en los enteros. ¿Cuántos bytes necesitas un entero? Hay una función, como les expliqué, esto va a variar dependiendo de la arquitectura, por lo general es 4, pero si nosotros nos queremos abstraer de esto, el deber ser es utilizar una función llamada sizeOf, donde recibe otro parámetro llamado, que es el tipo de dato. Esa función nos dice el tamaño en byte que ocupa un tipo de dato. Por ejemplo, como yo tengo un arreglo entero, aquí tenemos sizeOfIn, esto va a retornarme cuántos bytes usa el entero. Y lo multiplicamos por n, porque es la cantidad de elementos que el usuario dijo que iba a ingresar. Entonces, el malloc es básicamente decirle al sistema operativo, mira, resérvame esta cantidad de bytes para poder almacenar los n elementos. ¿Y el que me va a retornar? Un apuntador. El apuntador es, mira, aquí está la memoria que te reservé, puedes empezarlo a usar. Y aquí es cuando yo les digo que tienen que tener en mente que si yo no libero esta memoria, el sistema operativo va a dejar ese apuntador reservado donde está esa dirección de memoria reservada para nuestro algoritmo. Si yo hago esa malloc muchísimas veces y nunca libero esa memoria, básicamente se va a quedar ahí reservada para mí hasta el final de los tiempos. ¿Cómo hago para decirle yo al sistema operativo, mira, ya lo usé, puedes prescindir de esa memoria? Bueno, hay una también llamada free, donde yo le paso el apuntador y él le dice al sistema operativo, mira, ya esta memoria que me diste ya no la voy a usar más, puedes disponer de ella. Eso es básicamente lo que hace la función free. Volvamos a nuestro ejemplo. Ya aquí reservamos un espacio para los n elementos. ¿Ahora qué hago? Bueno, aquí lo que estoy haciendo es como que mostrar un mensaje por pantalla donde le dice, ingrese la edad y le paso el índice. Aquí el índice lo llamé como i. Y si se fijan, cambió un poco la sintaxis, que usé más i, que básicamente es la misma función de índice igual a índice más 1. Hace exactamente lo mismo. Es como que una manera de hacerlo más corto, es una solución que llaman los lenguajes de programación para facilitarle la vida a los programadores, porque era muy común siempre hacer un incremento de 1. Entonces lo que hacen es aquí es poner más i, que es básicamente hacer i igual a i más 1. Es otra manera de hacerlo. Hace exactamente lo mismo, incrementa el índice en 1. También lo puedo usar como i más también. Lo puedo usar de las dos maneras, más i o i más. Hay una pequeña diferencia ahí, pero bueno, no lo voy a explicar en este momento. Pero al final de todo, el resultado es el mismo. Voy a incrementar en 1 la variable. A ver, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, mostramos un mensaje, ingresa la edad, porcentaje de, y el índice, como sabemos que el índice arranca en 0, para el usuario que maneja la computadora es raro que le diga, no, ingresa la edad 0, se queda como, ¿cómo que la edad 0? Entonces yo lo pongo i más 1 para que diga, ingrese la edad 1, o sea, la primera edad. Entonces como un poco más entendible. Así que viene después la scanf donde le pido la edad, si se fijan en el ampersand, pero aquí hay una pequeña peculiaridad. Yo le digo edades, se accede como que si fuera un arreglo tal cual, llaves 1, llaves y perdón. Se accede como vimos ahorita con ampersand y la variable. Como si se fijan, edades es un apuntador a una memoria. Y aquí está como un arreglo, si se fijan aquí. Los apuntadores como tal lo puedes manejar como un arreglo. Y según el índice que tú le pases por esta barra, él va a obtener esa posición. Entonces aquí le paso la posición de memoria y a scanf, y entonces él va a hacer esto. Si se fijan, va a inicializar i en 0 y lo va a hacer mientras que i sea menor que n. Quiere decir que va a recorrer la curva. Eso va a decir que va a recorrerla n veces. Y volvemos a hacer lo mismo. Aquí vamos a usar un tipo de datochar para decir existen menores y le va a asignar un n de no. Hacemos el ciclo que otra vez de 1 hasta n. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, aquí este ejemplo, espero que ustedes vean cómo funciona si incrementamos el apuntador o lo usamos como un arreglo, que es básicamente lo mismo. Hacemos que edad sea igual a edades más 1. O sea, acuérdense que edad es un apuntador también, edad. Ahora, aquí tenemos edad, que si se fijan, edad es un apuntador igual que edades. Los dos son apuntadores. ¿Qué va a hacer edad? Edad va a agarrar y va a ser edades más i. Es decir, desde la primera posición de memoria, que fue la que le asignó el malloc,
le vas a sumar n posición y posiciones. Es decir, mientras que incrementa el índice voy a ingresar 0, después le sumo 1, 2, 3. Esto lo que va a hacer es en la dirección de memoria va a incrementar tantas veces como le diga i, pero no es que va a incrementar de un byte en un byte, va a incrementar según el tamaño que ocupe la memoria. Es decir, si el apuntador es en de entero, sabemos que el entero tiene 4 bytes, entonces cada vez que yo incremento 1, él va realmente a incrementar 4 bytes. Y cuando lo imprimimos por pantalla, él va a mostrar un aviso aquí, donde le mostramos aquí un porcentaje u, es básicamente escribir un entero sin signo. Parece que las posiciones de memoria arrancan de 0 en adelante, no hay posiciones negativas, entonces por eso se usa u, que es un entero sin signo. Posición si avanzamos de, que aquí básicamente es el segundo valor que estamos ingresando, que es i. O sea, primero le pasamos el apuntador de edades, que entonces lo va a mostrar aquí la posición de memoria en edades. Y va a mostrar el índice. Y edades más i le va a mostrar cuánto se incrementó aquí. Y que va a ser el segundo printf. Entonces aquí va a mostrar edad leída, porcentaje de. Y aquí va a mostrar y es igual que otro porcentaje de. ¿Qué va a mostrar en el primer porcentaje de? Si se fijan aquí tenemos otra vez el apuntador de edades, pero con un asterisco al comienzo. ¿Qué significa esto? Que ahora yo no le voy a pasar la posición, sino le voy a pasar lo que está dentro de la posición de memoria. Por eso se le colocó el asterisco al comienzo de edad. Entonces él va a ir a esta posición de memoria, va a leer lo que está allí y lo va a enviar a la terminal. Y es igual a edades i, que básicamente si se fijan yo agarré aquí a edad se le asigné edades más i. O sea, básicamente lo que estoy es, si yo imprimo edad o edades i como aquí, debería mostrar el mismo valor, ya que este apuntador es exactamente igual a lo que estoy retornando este acceso a la memoria. O sea, los dos están apuntando al mismo sitio, básicamente. Eso es para que se den cuenta que podemos hacerlo así o podemos hacerlo así. Las dos formas son iguales. Entonces aquí volvemos a preguntar si lo que está en la variable de, acuérdense que estoy preguntando por asterisco. Si yo no le pongo asterisco, entonces va a comparar la posición de memoria menor o igual que 18. Eso no tiene sentido. Yo quiero evaluar lo que está dentro de mi memoria. Entonces yo le pongo el asterisco. Lo que eso es para saber lo que está en ese espacio de memoria, el valor numérico que está ahí guardado es menor que 18. Bueno, si en ese caso es sí, yo le asigno a esta variable que existe en menores, le asigno una S, como para decir que sí hay. Y corto el ciclo cuando consiga el primer menor de edad. Ese es básicamente el primer ejemplo que estamos viendo ahorita, pero un poquito más complejo usando apuntadores. Y aquí hablamos, una vez que termine el ciclo, bueno, preguntar si está en menores, si esa variable es igual al carácter S, entonces imprimimos que está en menores. Si no, aquí no hay menores. Liberar la memoria que reservamos en este malloc y finaliza nuestro algoritmo. Así funcionaría en C. Y en C++ es básicamente lo mismo, la diferencia es que no hago malloc, sino que en C++ se usa esta sintaxis new int y entre llaves se pasa la cantidad de enteros que yo quiero reservar. Hace exactamente lo mismo que el malloc, pero con otra sintaxis. Me devuelve un apuntador. Y bueno, aquí en este caso no usamos printf, scanf, sino cout y say. Y nuestro algoritmo es exactamente igual, no hay diferencia al final. Lo que cambié aquí fue que usamos un bool, ya acuérdense que en C no existe bool, sino existen carácter o entero. En C++ podemos disponer del bool, entonces yo aquí inicializo mi bool, existen menores en false. Y después durante nuestro algoritmo, si existe un menor de edad, le asigno un true. Entonces al final lo que tengo que es evaluar la expresión directamente. Fíjense aquí no comparo con nada porque ya existen menores, es un tipo de dato lógico. Y ya él directamente me va a retornar si es verdad o si es falso. Entonces aquí, en caso de que esto sea verdad, va a imprimir existen menores y en caso de que sea falso, es que imprimimos no hay menor. Ahora, ¿cómo liberamos memoria en C++? En el otro caso teníamos free, en este caso usamos delete. Hay una pequeña dato que hay que tener en cuenta aquí, que si yo utilizo new int y no le coloco llaves, hago un apuntador a un tipo de dato entero, pero es un solo elemento. Si tenemos un solo elemento podemos colocar delete y la variable que reservamos en ese apuntador. Si es múltiples elementos, como en este caso new int y tenemos llave n, en ese caso tenemos que usar delete llaves edades, para decir que lo que vamos a borrar es una lista de apuntadores. En esta imagen vamos a ver una ejecución de un algoritmo de nuestro primer código. En este caso, este código que tenemos aquí. Vamos a compilar este programa en C. GCC es nuestro compilador que recibe el primer parámetro que vendría siendo el archivo en nuestro lenguaje que nosotros entendemos y lleva otro lado que lleva -o espacio que vendría siendo el nombre que le vamos a asignar. Como estamos en Windows,
Los programas en Windows terminan en .exe, entonces yo le voy a poner programa 1.exe. Entonces el compilador va a recibir como entrada este archivo y me lo va a transformar en un programa que va a llamar programa 1. Al terminar, él va a crear ese archivo programa 1 y yo lo voy a poder ejecutar. ¿Cómo ejecutamos un programa? Bueno, escribiendo el nombre directamente del programa 1, así como nosotros ejecutamos SC, ejecutamos programa 1.exe. Y a partir de aquí ya es nuestro algoritmo, ya es un programa que se está ejecutando en el CPU de la computadora. Como si se fijan aquí muestra cuántas edades vas a ingresar, que era el primer mensaje que nosotros mostramos aquí, cuántas edades vas a ingresar. Aquí si se fijan hay un /n, ¿qué significa /n? Es nueva línea, básicamente para que el siguiente mensaje se inscriba en la siguiente línea y no en la misma línea donde está el texto. Si yo no le hubiese escrito ese /n, si yo no le hubiese escrito ese /n, este 3 hubiese quedado aquí a la derecha del 2 puntos. Luego como le puse un /n, entonces él se va a leer aquí abajo. Entonces vamos a ver este mensaje /n y va a pasar el cursor para aquí abajo. Entonces yo aquí en este ejemplo yo ingresé 3. Entonces yo le estoy diciendo aquí que voy a ingresar 3 edades. En este punto nuestro algoritmo va a agarrar y va a reservar 3 espacios de memoria para 3 enteros. Y se va a crear el apuntador y se lo va a asignar a este apuntador de edad. Volvemos a nuestro código. Bueno, entonces volvemos aquí. Si se fijan, aquí tenemos ingreso de edad 1, 2 y 3. Acuérdense de lo que les dije, que incrementamos el índice 1 antes de imprimirlo para que no se viera 0, 1, 2, porque es raro para la gente, no lo entiende. Es más fácil ingresar la edad 1, el ingreso de la 2, ingreso de la edad 3, es más entendible, quiere decir que estoy ingresando las 3 edades. Ingreso mis 3 edades, que en este caso fue 18, 3 y 22. Y cada una de estas se va a asignar en una posición de memoria del apuntador que yo reservé. Ahora miren, aquí está. Este es el mensaje que yo quería que viéramos. Hasta aquí queríamos llegar después de todo lo que les expliqué respecto al uso de memoria. Fíjense, este número que ustedes ven aquí es una dirección de memoria, que es la que yo les estoy diciendo aquí. Posición inicial, porcentaje U, si avanzamos I, que en este caso I es más I. Y en este siguiente punto vamos a imprimir el siguiente apuntador. O sea, es una dirección de memoria. Es la dirección de memoria de la que yo le vengo hablando desde mucho más atrás. Aquí, cuando estamos en esta gráfica, ¿ven? Dirección y dato. Dirección, dirección, dato, dirección, dato, dirección, dato. Este número que están aquí vendría siendo este número que está aquí. Estamos que obviamente es una memoria bastante grande. Esta computadora tiene 4 GB de datos, así que estamos hablando cerca de los 2 GB posiblemente que se está almacenando estos datos. Así que en la posición que está alrededor de los 2 GB es que yo estoy almacenando esta información. Aquí lo que vamos a ver es, muestra esa posición de memoria donde se reservó el arreglo. A partir de este número es donde está reservada la memoria. Y le digo que avance 0 elementos. ¿Qué va a resultar? Bueno, básicamente la misma posición, pues porque no incrementa en nada. Entonces aquí va a decir edad leída 18 es igual a 18. Acuérdense que aquí estábamos mostrando 2 apuntadores. Eso que se imprime vendría siendo este formato que está aquí, edad leída, porcentaje de, y es igual que porcentaje de. Aquí le estoy diciendo que muestre el contenido del apuntador de edad. Y aquí le estoy diciendo que acceda a la posición I de nuestro arreglo de edades, que básicamente es un arreglo, ¿no? El apuntador lo pueden manejar como un arreglo. Y bueno, eso es básicamente lo que estamos haciendo aquí. En la primera iteración del ciclo vamos a ver en la posición de memoria, avanzamos 0 elementos, es esta posición de memoria, y 18 es igual a 18. Eso todo el mundo lo entiende. Aquí viene la parte interesante, cuando leemos el segundo elemento. Posición inicial, seguimos en nuestra primera posición inicial, obviamente eso nunca cambia. Si avanzamos un elemento, ahora voy a estar aquí. Si se fijan, aquí antes estaba en la 296, incrementó 4 y ahora está en la 300. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando incrementé 1 en el apuntador, me incrementó 4 direcciones de memoria, 4 bytes. ¿Por qué? Ya lo que les decía, el entero tiene 4 bytes. Y aquí es donde demostramos esto. Como cada entero tiene 4 bytes e incrementar una posición en el apuntador, vamos a pasar 4 bytes de memoria. Entonces ahora mi apuntador no va a estar en la 296 sino en la 300. Y que hay en esta posición, este número que está aquí, que hay en esta posición, el número 13, que fue el segundo valor que yo ingresé. Y eso es lo que está mostrando aquí nuestra apuntador de edad, que ahora vale esto, está mostrando 13. Y es igual a 13 porque eso por mostrarlo como un arreglo. Ahora, fíjense que de una vez dice existen menores apenas en control 13. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, lo que les explicaba. Como este número 13 es menor que 18, asignó a una variable la letra S y hizo un break, es decir, detuvo el ciclo, no siguió el siguiente número que voy a evaluar,
No lo hizo. ¿Por qué? Porque ya encontramos un menor de edad. ¿Cuál era nuestro propósito? Encontrar si en la lista había una persona que fuera menor de edad, y efectivamente lo hay. Detengo mi ciclo y ¿qué va a pasar? Existen menores, libero mi memoria y cierro. Eso fue básicamente lo que hice. Encontró un menor de edad, mostró el mensaje y terminó nuestro programa. Aquí se fijan, cuando un programa termina, vuelve a mostrar la terminal pidiendo un comando nuevo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros volvemos a ejecutar nuestro programa, pero ahora yo no voy a ingresar ninguna persona con menor de edad? Si se fijan, igual pongo 3, ingresé 44, 33 y 22. Ninguno de los 3 elementos es menor de edad. ¿Qué va a hacer? Fíjense que a pesar de que es un programa, fíjense que lo ejecuté 2 veces. Ahora él incrementó a la posición 3, que calculó que esté cerca de los 3 GB, o sea que está en la posición de 3 GB por ahí más o menos. Igual vamos a hacer lo mismo que estábamos aquí mostrando. En la 240 avanzamos 0, igual sigue en la 240. Que hay ahí el 44. Incrementamos una posición, ahora va a estar en la 44 porque subió 4 bytes. Ahora que va a estar aquí el 33. Evaluamos 33 menos que 18, no, él va a seguir. Pasa a la siguiente. Incrementó otro, fíjense que ahora está en la 48. La posición de memoria 48. Evalúa que hay ahí el 22. En esa posición de memoria está el número 22. 22 es igual a 22, que sabemos que era el mensaje que estaba mostrando, pero va a compararla después con este if. 22 es menor que 18, no, falso. Ahora, llegué al final del ciclo porque ya no hay más elementos, ya volé los 3 elementos. ¿Qué ocurrió? Como ya volé los 3 elementos, mi variable quedó en n, nunca cambió a s. ¿Qué va a pasar con este if? Va a quedar en falso. ¿Qué va a hacer? Va a imprimir, no hay menores. Y efectivamente eso fue lo que hizo, no hay menores. Aquí imprimió existen menores y aquí imprimió no hay menores. A pesar de que el mismo algoritmo, como tuvo datos de entradas diferentes, este dio un resultado distinto a este. Y bueno, después que de aquí liberó la memoria y finalizó el programa. Básicamente así es como funciona la manipulación de memoria en los lenguajes de programación. Cabe destacar que esto obviamente es un lenguaje de bajo nivel. C y C++ son lenguajes de bajo nivel. Prácticamente todo es explícito, se lo tienes que decir tú como que de manera explícita siempre. En los lenguajes más modernos como PHP, Node.js, JavaScript, Python, casi todos los lenguajes que son interpretados como OpenScript, tú no te tienes que enfocar en reservar memoria, si es un arreglo o no es un arreglo, o sea, todos son como más sencillos de manejar. Y por eso de repente mucha gente, por la facilidad de aprender a hacer algo rápido, aprenden en lenguajes como eso. Pero pierden la parte científica, o sea, la gracia de esto, de cómo pasan las cosas, o sea, cómo ocurre esto en una computadora, cómo hace la memoria, cómo se libera, cómo lo reservo, cómo lo utilizo, cómo lo accedo. Estos lenguajes de programación fueron diseñados en su mayoría en lenguajes como C o C++. O sea, el compilador del intérprete de Python están hechos en C++. Se hicieron un programa hecho en C o C++, posiblemente, quizás sean otros lenguajes de bajo nivel, posiblemente, no sé. Y para crear el compilador o el intérprete para que pueda ejecutar un script y a ustedes se les haga más fácil de desarrollar. Y obviamente ustedes pierden como que toda esa parte, la parte profunda del tema y lo ignoran, que no debería ser. Pues lo ideal es que ustedes entiendan las bases, que es lo que yo quiero darles a ustedes, las bases, para que entiendan cualquier lenguaje. O sea, yo les explico a ustedes explicándoles aquí C o C++, pero si ustedes entienden las bases, pueden aprender cualquier otro lenguaje muy fácilmente. Por eso es que se explica primero con un lenguaje de bajo nivel, y luego ustedes aprenden otros idiomas en el camino, en el trabajo, durante su vida o en un curso, otros lenguajes como JavaScript, Python, PHP, etc. Pero no les voy a negar que mucha gente va por la vía fácil y aprende directamente JavaScript o PHP y empieza a trabajar y bueno, no les va mal, o sea, no estoy diciendo que lo están haciendo mal, solo que la manera como que científica de hacer las cosas es aprender las bases, los inicios de las cosas, dónde comenzó cada cosa y por qué funciona así cada cosa. Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Es un video bastante largo, sé que se llevó más de 1 hora, pero bueno, si no lo hacíamos de esta forma, no iban a entender a la final cómo funcionaba la memoria. Entonces me tocó explicar un poco un lenguaje como C, que es un lenguaje bastante bajo nivel. Pero bueno, espero que haya sido interesante para ustedes. Si quieren algún contenido parecido a explicando algún tipo de información adicional o algo referente a otro tema, lo puedo hacer, puedo explicar otro algoritmo en específico,
Ustedes pídanmelo en los comentarios y bueno, trataremos de evaluarlo y ojalá que nos dé chance de hacerlo para ustedes y que sea de la manera más didáctica y dinámica posible. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Por el momento es un canal nuevo, estoy comenzando, posiblemente si eres uno de mis primeros seguidores no vas a ver mucho material en ninguna de nuestras redes sociales, pero bueno, la idea es ir avanzando y creciendo. Espero que seas un granito de arena más para nuestro canal y nos sigas y pronto estaré publicando. En los ejemplos, el ejemplo que publiqué ahorita, apuntadores, lo tendré publicado en GitHub. GitHub es una página web para compartir código con otras comunidades. Está en el video, pero lo voy a dejar en los comentarios. Espero que les haya sido de agrado y bueno, cuídense, saludos, bye.